Capítulo 44. El miedo se hace realidad. De hecho, decir que Uraraka y Tsuyu estaban luchando contra un villano que empuñaba un cuchillo no era exactamente la evaluación más precisa que Mina había hecho en su vida. Era más un caso de que Uraraka la había inmovilizado en el suelo en una especie de llave manual. No fue tanto una pelea como la conclusión de una pelea, que aparentemente el usuario de Zero Gravity Kirk había dominado un poco, salvo una herida que estaba en su bíceps izquierdo. Mientras tanto, Tsuyu parecía estar sujeta contra una pared con algún tipo de dispositivo en su cabello, que estaba unido a los dispositivos alrededor del cuello y la espalda de dicho villano. La chica rana estaba tratando de quitarse dicho dispositivo de su cabello, pero parecía estar luchando por quitárselo, debido en gran parte a su posición incómoda en relación con el dispositivo. La pelea parecía haber sido ganada principalmente por Uraraka, aunque como Mina acababa de llegar, realmente no tenía idea de lo que acababa de pasar. Había tomado la decisión de huir como el infierno de la mayoría de sus compañeros de clase en el albergue, claro, pero eso no significaba que a Mina le hubiera gustado estar sola mientras toda el área estaba en una lucha constante por el éxito. Fue un poco aterrador estar sola cuando un número desconocido de villanos con estudiantes como objetivos atacaban indiscriminadamente a cualquier cosa que se pareciera vagamente a un estudiante atado a un héroe. En cualquier momento, desde cualquier lugar, podría ser atacada por esos falsos clones de villanos, por uno completamente nuevo o por alguien que la confundió con una villana. Todos ellos eran posibilidades distintas, y solo pensar en cómo podrían suceder envió una ráfaga de imágenes a su mente en las que preferiría no pensar. En realidad, descubrir que sus amigos estaban aquí, pero también completamente bien, era nada menos que un milagro, en lo que a ella respectaba. Estuvo a punto de saltar de las zarzas y los arbustos por los que había estado caminando, casi tropezando una vez que estuvo en tierra firme de nuevo. Uraraka, Tsuyu. Tal vez fue porque estaba en guardia, esperando que salieran más villanos de la carpintería para tratar de rescatar a su camarada, que Uraraka lanzó su mirada en dirección a Mina, dándole a su compañera de clase una mirada como si estuviera medio preparada para dejarla inconsciente. Contra un árbol. Cuando se dio cuenta de quién era, se permitió relajar su cuerpo rígido, y la confusión rápidamente apareció en su rostro. ¿Ha sido? ¿Dónde? Mientras su agarre se aflojaba distraídamente mientras se dirigía al recién llegado, el villano debajo de Uraraka hizo algún tipo de esfuerzo por escapar, retorciéndose en un intento de escapar, haciendo que la morena reafirmara su agarre, esta vez con mucha más fuerza. Ah. Tsuyu, agarra sus manos con tu lengua para que pueda atarlos. Tu herida no es tan grave, ¿verdad? Estoy bien. Solo dame un momento. El uso de Frog Form Kirk respondió, alcanzando para tratar de liberar su cabello. Corriendo rápidamente hacia el par de sus amigos, Mina se encontró mirando hacia el villano inmovilizado debajo del peso corporal de Uraraka, viendo un ojo dorado, al igual que sus propios iris, mirándola hacia arriba y luego cambiando entre mirar a Uraraka y mirar hacia atrás. A ella. No podía ser mayor que los propios estudiantes. Probablemente más joven, y solo sus ojos le dieron escalofríos a la chica ácida. ¿Los villanos estaban reclutando niños literales en sus filas ahora? Si es así, ¿de dónde diablos los estaban sacando entonces? Este parecía más aterrador que algunos de los muchachos de la USO. Hola, Mina. Soy Toga. Eres otra linda. Todos en tu clase también son tan dulces. Mina tragó saliva cuando el villano se dirigió a ella por su nombre de pila. A ella no le gustó. ¿Cómo diablos? La hizo sentir expuesta, vulnerable, casi como si estuviera completamente desnuda. Las únicas personas a las que siempre quiso llamarla por su nombre de pila eran amigos, familiares e Izuku. Tener a alguien más que ni siquiera había conocido antes de usarlo se sentía completamente extraño. Deben saber nuestros nombres del festival de deportes. Creo que saben los nombres de todos. Tsuyu informó, tratando de liberarse de su situación. Eso significa que también conocen nuestras quirks. La chica de piel rosada negó con la cabeza, tratando de sacudirse la sensación muy real debajo de su piel de color extraño que esta chica le dio, y miró hacia la victoriosa morena. Era impresionante que hubiera logrado derrotar a un villano por su cuenta de esta manera.
El crédito tenía que ir donde se merecía el crédito en ese sentido, absolutamente, pero no era el momento de repartir cumplidos. ¿Alguno de ustedes dos ha visto a Izuku? Deku. Esta vez, Uraraka mantuvo su mirada fija en el villano, aparentemente llamado Toga, sin estar preparada para aflojar su agarre, o cometer el mismo error 2 veces seguidas, antes de dar su respuesta. No lo he visto desde que todo se volvió loco. Sin embargo, ese mensaje que transmitió Mandalay era de él, ¿verdad? Ella dijo Kaki-chan, no Bakugou. Un simple asentimiento fue todo lo que la chica con cuernos dio en respuesta a esa pregunta. Apareció en el albergue y salió corriendo de nuevo. Sus brazos estaban, un verdadero escalofrío recorrió la columna de Mina cuando recordó cómo sus brazos estaban destrozados, rotos y ensangrentados, como nunca antes los había visto. No quería imaginarse que otras locuras se había hecho en el poco tiempo que llevaban separados, aunque estaba casi segura de que alguna de las explosiones y detonaciones que oía mientras corría tenía algo que ver con él. Tengo que encontrarlo antes de que termine suicidándose. Si Mandalay todavía está donde estaba antes de que todo se derrumbara, entonces no puede estar lejos de aquí. Ochako, tienes el mismo olor que Mina allí, y ambos tienen el mismo olor que yo. Toga, a pesar de estar inmovilizada, rodeada y superada en número, tenía un leve rubor en las mejillas y una especie de sonrisa inquietante, pequeña, pero igualmente espeluznante. Ya era bastante incómodo que supiera el nombre de Mina, pero todo en esta chica gritaba que era una especie de psicópata loca, trastornada y trastornada. Todo sobre ella asustaba a Mina y, a juzgar por la forma en que Uraraka tenía una expresión de dolor que reflejaba la suya, no estaba sola en sus pensamientos. ¿Qué olor? ¿De qué demonios estaba hablando? En realidad, el olor de Mina es más fuerte, ambos están enamorados de alguien, ¿no es así? Ambas chicas dieron un grito ahogado involuntario, Mina apretó los dientes al hacerlo. ¿Cómo demonios? Mina consiguió a su hombre. ¿Cómo diablos estás? ¿Y ambos quieren ser como las personas que les gustan? No. Está bien, puedo decirlo, de una doncella a otra. La sonrisa de Toga siguió creciendo más y más, sus ojos girando más y más hacia la parte posterior de su cabeza, aparentemente en una especie de fantasía extática dentro de su propio cerebro. Por supuesto que sí. Es natural que cualquiera sea como la persona que admira. No hay forma de evitarlo, pero eventualmente, no es suficiente, ¿verdad? Quieres convertirte en ellos. Es inevitable. Estás lleno de mierda. Mina gritó de repente, varias gotas de sudor le corrían por la frente. Tal vez porque en realidad estaba en una relación, sabía lo que era estar enamorada. Podía notar la diferencia entre la admiración y los sentimientos genuinos de enamoramiento. No era nada como lo que este maníaco estaba describiendo. Tal vez fue porque se estaba comparando con ellos, lo que la puso nerviosa. Tal vez se había metido debajo de su piel sin que ella siquiera se diera cuenta. Eso ni siquiera se acerca a lo que es el amor, psicópata. Ni siquiera tienes la primera idea de lo que estás hablando. Izuku. Izuku. Toga repitió esa palabra, una y otra vez, como si estuviera tratando de memorizarla para futuras referencias. Los brazos de Izuku estaban, rotos, heridos tal vez. Suena como mi tipo. La usuaria de Acid Kirk sintió que sus ojos negros se abrían cada vez más. ¿Era esta chica una especie de clarividente? ¿Fue esto debido a su Kirk? Eso es. Quieres ser como él, es por eso que tus propias manos están cubiertas de cicatrices. Quieres ser tan fuerte como él, ¿no es así? Tú no. Una vez más, un escalofrío, mucho más violento y mucho más impactante físicamente, recorrió la columna de Mina, haciendo que sus brazos y piernas temblaran. Distraídamente, sin ningún aporte de parte de su cerebro, su mano izquierda quedó a la vista de sus ojos, y miró todas las cicatrices sobre sus palmas y muñecas rosadas. Eran recientes y provenían de su propia ira y frustración hacia Bakugou, hacia el mismo Izuku. Eran como los de Izuku. Autoinfligido. Un resultado de su Kirk. Incontrolable. Aunque los casos variaban en lo que significaba incontrolable.
En el caso de Izuku, era inevitable debido a que su cuerpo aún no estaba acostumbrado a tener un Kirk, sin importar uno que pudiera derribar un edificio si movía el dedo lo suficientemente fuerte. El de Mina había venido en cambio, por un uso excesivo y constantes ataques contra las rocas, desahogando la frustración que se había estado acumulando dentro de ella durante meses. Y desde entonces, se había estado esforzando hasta el límite absoluto, porque sabía que era algo que Izuku habría hecho. Su mano comenzó a temblar. Al igual que el resto de ella. Uraraka no parecía estar mejor, con los dientes apretados y los ojos muy abiertos, al igual que Mina. Así que, ¿cuál es el tipo de todos? Toga cuestionó, su sonrisa ahora terriblemente grande. Yo iré primero. Chicos maltratados y empapados de sangre. Hace que descuartizar a la gente sea muy divertido. Estás loco. Uraraka se las arregló para ahogarse con la mandíbula apretada. Estás completamente loco. No seas así, Ochako. La villana gimió, tratando de sonar inocente, aunque todavía con su expresión trastornada grabada en sus labios. Y con un solo giro de su muñeca, logró sacar algún tipo de dispositivo de su muñeca y clavarlo directamente en el muslo del usuario de Zero Gravity Kirk. Hubo un sonido repugnante cuando le perforaron la piel y se clavaron en su carne. Casi instantáneamente, Uraraka pudo sentir que su cuerpo se drenaba de su líquido rojo y lo vio viajar hacia el equipo del psicótico villano a través de los tubos transparentes que conectaban el extractor con el collarín. Los buenos romances son muy divertidos. Ochako. Tanto Mina como Tsuyu gritaron al mismo tiempo. La chica de ojos marrones pareció estremecerse de dolor y sorpresa. Una de sus manos salió disparada del villano, moviéndose hacia quitar el dispositivo de drenaje de su pierna. Mina se lanzó al mismo tiempo, exactamente con la misma intención, junto con un plan para disolver todo ese montón de basura con su Kirk. Uraraka. Ácido. Sin embargo, en ese mismo momento, otra voz salió de detrás de los arbustos, uno que las tres chicas reconocieron. A pesar de su situación, ambas chicas, en su mayoría por reflejo más que por elección consciente, miraron hacia atrás para ver que, de hecho, era Shoji, su compañero de clase que usaba Double Arms Kirk, emergiendo junto a Todoroki, quien llevaba a un estudiante inconsciente de un B. Quienquiera que fuera. Tomó un momento, pero Mina notó que Shoji también estaba cargando a alguien, con 4 de sus 6 brazos actuando como una manta de combate para proteger a la persona en su espalda. Una inspección más cercana reveló que era Izuku. Al mismo tiempo que Mina pudo identificarlo, él pudo identificarla a ella, asomando más la cabeza por encima del hombro de Shoji para ver mejor la situación. Mina. Uraraka, Tsuyu. Pasó menos de un segundo, antes de que, aprovechando el breve momento de distracción, Toga golpeara con el codo el pecho de Uraraka, derribándola de la chica rubia, quien luego lanzó un fuerte dardo hacia la protección de las hojas y los árboles cercanos. ¡Ay! Maldita sea. Hay demasiados de ustedes ahora, y no tengo ganas de morir. La joven loca dijo rotundamente, mirando por encima del hombro al grupo de ahora 7 estudiantes héroes. Aparentemente, 2 o 3 de ellos era un número manejable para ella, pero ahora que la superaban en número 6 contra 1, era demasiado para ella. Pareció detener su mirada sobre el grupo recién llegado, solo unos segundos más. Mina podría haber jurado que sus mejillas enrojecieron de nuevo antes de irse. Adiós. Ella salió corriendo, desapareciendo en segundos, sin dejar rastro. Uraraka y Tsuyu se ocuparon de discutir si deberían ir tras el ladrón de sangre. Tsuyu mencionó que no sabían cuál era su Kirk. A pesar de que era el deber de un héroe perseguir a los villanos, solo se les había dado permiso para luchar para protegerse, no para perseguir a los villanos. Dicho esto, si dejaban a la chica sola, fácilmente podría volver para intentar atacarlos de nuevo, o causarle problemas a otra persona. Ambas opciones eran potencialmente peligrosas, con muchas repercusiones negativas. Sin embargo, Mina no se molestó en quedarse para unirse o dar su opinión. Para ser perfectamente honesta, no podría importarle menos el pequeño psicópata en este momento. Ahora que había visto a Izuku, se dirigió directamente hacia él, comenzando a trotar un poco. Como Shoji lo estaba cargando, se movió hacia ella a la velocidad de un chico alto, y no a la suya. Los dos se miraron a los ojos.
Y no hubo ninguna palabra vocalizada por ninguno de ellos. No había mucho que realmente pudieran decirse así, y en esta situación. ¿Quién era esa chica? Una villana. Estaba absolutamente loca. ¿Estás bien, Uraraka? ¿Estás herido? Estoy bien, Todoroki. Todavía puedo caminar. ¿Qué hay de Deku? ¿Estás bien? Parece que has pasado por un infierno. Él estaba así cuando lo encontré. Las conversaciones simplemente pasaron volando entre ellos, apenas escuchando las palabras que decían sus compañeros de clase. El peligro, la misión actual e incluso la chica maníaca que había estado presente hace apenas 2 minutos, ninguno de ellos se registró en ninguno de ellos. Era solo ruido blanco, estático en el fondo. No importaba. A los dos, en este momento, no les importaba. Shoji, bájame. Izuku solicitó, asomando la cabeza por encima del hombro del usuario de Double Arms Kirk, con la esperanza de que al hacerlo hiciera que su voz irregular fuera un poco más fácil de escuchar para su compañero de clase. El estudiante más joven de la clase 1 miró al chico de cabello verde, sus ojos mostraban una preocupación tan genuina que ni siquiera necesitaba el resto de sus rasgos faciales para demostrarlo o transmitirlo. Midoriya, todavía estás herido. No deberías moverte así. Estaré bien. Aseguró a su compañero de cabello blanco, aunque su voz sonaba jadeante y tensa, mientras hacía algunos movimientos retorcidos para escapar de su agarre. Mina y yo solo necesitamos hablar por un segundo. En un nivel parejo. Aunque reacio, Shoji pareció ceder a las solicitudes de Izuku y bajó al heredero de One for All al suelo. Tropezó por un segundo, pareciendo luchar para recuperar el equilibrio ahora que estaba de vuelta sobre sus propios pies, pero rápidamente encontró el equilibrio nuevamente y se volvió hacia Mina. Su cabello bloqueaba sus ojos, ya que ahora solo miraba al suelo, aparentemente incapaz de siquiera mirar sus heridas, repugnante por lo que eran para ella. Claramente, ella estaba herida. No hacía falta ser un genio o un novio para notar que estaba emocionalmente golpeada por los eventos recientes, e Izuku era el único aquí que incluso entendía por qué estaba así en este momento. No hizo ningún esfuerzo por ocultarlo, y de todos modos habría sido inútil tratar de mantener un secreto. En verdad, había esperado que ella reaccionara así. Honestamente, no era algo con lo que estuviera demasiado sorprendido. Con la forma en que ella se había derrumbado y le había suplicado que no fuera, como le había suplicado abiertamente solo, como máximo, hace 20 minutos, y como él simplemente los ignoró y salió corriendo, no era como si no pudiera entender por qué estaba tan claramente molesta. La discusión continuó a su alrededor mientras Izuku se dirigía hacia ella y luego se paraba a medio metro de ella. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su único ojo que funcionaba correctamente se abrió un poco con ansiosa curiosidad. Yo pensé que Aizawa-sensei te iba a retener en el albergue. Mina no dijo nada. Ella ni siquiera levantó la vista hacia él. La retrospectiva le dijo que tal vez revelar que él esperaba que su maestro la mantuviera inmovilizada mientras él corría a picotear más de sus huesos no era lo que ella necesitaba escuchar en este momento. Sus labios se congelaron por un momento, antes de que se movieran de nuevo. Y yo sé que estás bastante molesto conmigo, declaró el niño maltratado, tragando instintivamente. Es ese que querías que me quedara en el albergue contigo, pero necesitaba darle a Mandalay ese mes. Izuku fue interrumpido por Mina de repente, y sin contener nada, lo golpeó con la palma abierta, directamente en la mejilla derecha, con un claro chasquido en el aire mientras lo hacía. Resonó y cortó todos los demás sonidos a su alrededor. Todos los demás ruidos a su alrededor cesaron por completo, todos los miraban a los dos, en estado de shock. Nadie se movió, y nadie habló. Nadie se atrevió a parpadear. Por toda la violencia que estaba ocurriendo, por la invasión de los villanos y por los restos de sus brazos absolutamente molidos en polvo, ese único golpe había sido lo que había causado a Izuku la mayor conmoción y el mayor dolor. Se tambaleó hacia atrás, completamente incrédulo durante al menos 5 segundos antes de siquiera mover los ojos para mirar el rostro de Mina de nuevo. Ahora ella lo estaba mirando, con lágrimas corriendo por sus ojos y mejillas con un abandono imprudente. Ya ni siquiera estaba tratando de contenerlos. Sabía que era una tarea imposible.
Todo su miedo, toda su ira y toda su ansiedad y frustración, todo repartido en un solo golpe. Todas las cosas que estaba usando para contener las lágrimas, no se habían ido. Todo lo que quedaba era llorar. Mina. Nosotros. ¿Te importa una mierda, Izuku? Gritó, su voz ronca y tensa mientras lloraba, pero aún obligándose a hablar. ¿De verdad te importa un carajo? Los que los rodeaban se quedaron allí, atónitos por lo que estaban viendo. Si hubiera sido posible darles algún tipo de privacidad, lo habrían hecho, pero aquí, en esta situación, no podían. Fue imposible. El peligro aún podría estar al acecho, y ahora era el momento en que Mina había perdido todo sentido de la moderación. No había sido el plan de Mina. Ni siquiera había considerado esto antes. Ni siquiera había pensado en golpearlo así. Ni siquiera soñé con eso, ni siquiera en los momentos más pasajeros. E incluso suponiendo que lo hiciera, con el peligro y la amenaza de la villanía a su alrededor, no parecía el momento para eso en lo más mínimo. Estos eran temores y puntos que había estado planeando mencionar una vez que llegaran a casa, una vez que terminara el campamento. Necesitaba hacer estas preguntas, principalmente por su propia cordura. Estas eran cosas de las que solo necesitaba liberarse, las ideas destruidas en su cabeza y decirle que solo estaba siendo paranoica. Por un momento, pensó que los había superado. Pero acababa de suceder. Todo lo que ella sentía hacia él fue puesto en ese golpe rápido, antes de que pudiera gritarse a sí misma para dejar de hacerle algo tan horrible a la persona que adoraba. Sin embargo, fue exactamente esa misma adoración la que la había hecho hacerlo en primer lugar. Este no era el momento. Sabía que no era el momento, en su cabeza y en su corazón, lo que estaba haciendo, en este momento, era estúpido, y no podría haber sido más dolorosamente consciente de ello. Pero ella no pudo soportarlo más. Ella simplemente no podía. Ella no era lo suficientemente fuerte. Pensó que sería lo suficientemente fuerte como para esperar hasta que llegaran a casa. Ella pensó que era capaz de mantener sus emociones bajo control. Pero no lo estaba. Ni siquiera estaba cerca de ser lo suficientemente fuerte. Combinado con toda la violencia, el miedo al ataque, su destino incierto y los riesgos de todo lo que los rodeaba, cuando se trataba de Izuku. Ella era débil. Estaba tan dolorosamente débil que se sentía como si estuviera acabando en su corazón cada vez que pensaba en él estando en peligro así, cada vez que pensaba en él sufriendo así. Ella era débil, estaba tan débil por miedo a que él desapareciera de ella. Estaba aterrorizada de que eso se hiciera realidad. Que un día, él cargaría de cabeza contra algo por alguna estúpida razón y ella nunca lo volvería a ver. Y no importaba en cuántas situaciones peligrosas se encontrara, seguía haciéndolo, una y otra vez. A este ritmo, era inevitable. Un día, iba a dejarla, porque no sabía cuándo era más inteligente dejar algo como estaba para volver más tarde. Todo lo que podía pensar, incluso con fuego por todo el bosque, con los villanos apuntando a los estudiantes, y quién sabía qué más, era que necesitaba sacudirlo, dejar en claro que estaba aterrorizada por perderlo. Por eso lo había abofeteado. Y al instante se arrepintió. No había nada más que ella quisiera, en el mismo segundo que lo hizo, que romper a llorar, decir que lo sentía mucho y rogar por su perdón. Mientras lo miraba, mirando a través de un filtro acuoso, sintió que sus rodillas se debilitaban y su corazón se sentía como si acabaran de estrellarse contra una roca. Quería decir que lo sentía mucho. Pero eso no resolvería nada. Izuku no iba a escuchar a la gente diciéndole que no atacara como un maníaco. No iba a escuchar a la gente que le decía que dejara de lastimarse para poder hacer algo, no haría eso hasta que fuera demasiado tarde. ¿Qué otro camino había? ¿Te importa lo que me hace hacer esto? Preguntó, mucho más tranquila esta vez, aunque con la misma emoción en su voz. Mírate, mira tus brazos por el amor de Dios, Izuku. Vas a pasar un punto sin retorno pronto. ¿Piensas siquiera en eso? ¿Piensas siquiera en cómo sería para mí? Tener que verte destrozarte hasta que te digan que ya no puedes ser un héroe, sin importar cómo será para ti. Mina, nosotros, podemos hablar de esto más tarde. Siempre es más tarde, Izuku. No habrá un más tarde si sigues así. No, Mina, en serio.
¿A dónde diablos se fue Kaki-chan? ¿Estás pensando en serio en Bakugou, maldita sea? Solo estaba con nosotros. Tokoyami también. Cuando Mina bofeteó a Izuku, toda su cabeza fue golpeada hacia un lado por la fuerza cinética que entró en su cráneo, golpeando su rostro hacia la izquierda. Cuando había estado mirando hacia otro lado debido a que había sido golpeado, había visto detrás de él, donde se suponía que estaban Bakugou y Tokoyami. Aquellos que habían llegado con Izuku de repente se congelaron y todos miraron hacia atrás para descubrir que era tal como Izuku había informado. Se habían ido. Desapareció, sin un solo rastro. Incluso Mina, impulsada por la emoción como estaba ahora, se detuvo. No estaban con ustedes. Dijo Uraraka, mirando hacia Izuku y Todoroki, las dos personas más cercanas a ella. El chico de dos cabellos se estremeció ante la declaración, mirando hacia el usuario de Zero Gravity Kirk con las cejas fruncidas. No, lo eran. Está bien, entonces ¿dónde diablos están? Buscando a estos dos. Desde arriba, el grupo de repente se encontró frente a otro villano, parado sobre la rama de un árbol, mirándolos desde detrás de un mástil, pintado con una sonrisa sonriente en la mitad inferior. Dentro de sus manos parecía haber dos canicas, que tenía en exhibición. Mientras ambos estaban haciendo una buena actuación, yo, el señor Compres, los he tomado, con mi magia. Mientras hablaba, el villano levantó las diminutas esferas entre su dedo índice y su pulgar, burlándose de ellas con su captura. Este chico no es un recurso que pertenezca al lado del heroísmo, por lo que lo colocaremos en la cima de un escenario donde brillará lo más que pueda. Devuélvemelo. Izuku gritó de inmediato, fuerte y feroz, ya encendiendo su Kirk, a pesar de estar en total agonía y haber convertido sus huesos en polvo. Pequeñas chispas de estática salieron volando de su cáscara rota y arrugada cuando el poder de One for All surgió a través de él. Sin embargo, pensando rápidamente, Mina se arrojó frente a él, para evitar que saliera corriendo como sabía que lo haría si no bloqueaba su camino. Izuku, de ninguna manera. Ella no estaba ni remotamente sorprendida. Sus tendencias altruistas ahora estaban llegando al punto de ser completamente suicidas, y no había forma de que ella simplemente le permitiera volver a lanzarse a la refriega. No después de lo que acababa de gritarle. Vas a hacer que te maten. Mina, ¡muévete! ¿Quieres que te lo devuelva? Cuestionó el villano, inclinando la cabeza hacia un lado, como si estuviera totalmente confundido. ¡Qué pedido tan extraño! Este chico es una persona, no un objeto. Él no pertenece a nadie más que a sí mismo, niño vanidoso. Parecía que un interruptor dentro de Izuku se había activado, lo que resultó en nada más que una criatura que gruñía y gruñía, llena de rabia y furia desenfrenadas. ¿De dónde vino? Mina, ni siquiera él mismo, entendieron completamente de dónde vino. El verdadero héroe en él, tal vez furioso porque alguien fue tomado en contra de su voluntad. Quizás era esa parte de Izuku que aún, a pesar de todo, de alguna manera, contra toda lógica y razón, veía a Bakugou como un amigo, ahora rehén de la voluntad de los villanos que creían conocerlo mejor que nadie. O tal vez solo estaba delirando en este punto. De cualquier manera, esa furia desenfrenada estaba allí, literalmente brotando de su cuerpo roto y llenándolo de poder. Power Mina estaba decidida a no dejarlo desatar, para que no se lastimara más de lo que ya estaba. No, para todas las personas de este planeta, Bakugou. Haciendo todo lo posible para irritarnos. Este tipo nos está subestimando de manera feroz. Sin necesidad de más aviso, Todoroki les gritó a sus camaradas, advirtiéndoles apártense del camino. Mientras activaba el lado de hielo de su ki desde su pie derecho, generando instantáneamente una pared de hielo completa, con él encapsulado todo. Árbol en el que estaba parado el villano enmascarado. Sin embargo, con un solo salto, el villano evitó por completo el ataque de Todoroki, saltando más alto sobre un punto más alto donde las habilidades de hielo del usuario de Kirk mitad frío mitad caliente no habían llegado. La agilidad y la velocidad, y el movimiento casi como si pudiera predecir cuál sería el próximo ataque, lo ayudaron en su evasión. Una vez en lo alto del árbol, se balanceaba sobre su bastón con un pie sobre este y otro sobre una rama debajo de él, de una manera muy fanfarrona.
Todo lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de que sepas que no solo hay caminos únicos que puedes tomar en este mundo. Tus valores en estos días están grabados en piedra frente a ti, pero hay más que eso para este mundo. El villano anunció, como si estuviera dando una actuación a una multitud de personas frente a él. Sin embargo, debo decir que estoy orgulloso de mi propio juicio. Dado que el joven Tokoyami fue capaz de derrotar a ese compañero Moonfish, preso del corredor de la muerte, es casi seguro que sería un buen espécimen. Pensé que tomarlo sería una buena idea, así que hice exactamente eso. Todo acerca de esa oración hizo que Izuku se estremeciera. Este tipo los había estado siguiendo desde que Tokoyami se estaba volviendo loco, y nadie había sido capaz de notarlo. ¿Cuánto tiempo habían sido seguidos por este tipo? Eso no importaba ahora. Bastardo, Izuku gruñó en voz baja, con los dedos de los pies enroscados, ya que sus dedos podrían convertirse en puños en este estado. Cada músculo que aún funcionaba correctamente se estaba poniendo rígido, preparándose para su uso. Ahora estaba temblando de nada más que furia e ira. Cualquier otra emoción, miedo, ansiedad, consideración. Todo era aburrido, anulado por lo furioso que estaba. Solo ira o no, existía, y mientras lo hacía, desató más y más de su poder por todo su cuerpo. Las cargas de electricidad estática ahora salían de él más y más. Para aquellos que no sabían mejor, podría haber confundido fácilmente su Kirk con algún tipo de descarga estática. Los ojos verdes ahora brillaban con un color mixto verdecían más brillante. Si bien eso era solo parte de su Kirk, nadie lo había visto tan intenso. Parecía que estaba listo para matar a alguien por completo. Darles. Midoriya, cálmate Do. Shoji trató de detenerlo. Izuku, espera. Mina trató de detenerlo. Pero simplemente no estaba sucediendo. No debería haberla sorprendido. Cuando a Izuku se le metía algo en la cabeza, tendía a hacerlo, sin importar lo que dijeran los demás. Especialmente cuando se trataba de que alguien más estuviera en peligro. Fue más allá de los reinos de cualquier tipo de sentido que se aplicara a los seres humanos normales, y entró en los reinos de un maníaco, que simplemente no poseía la capacidad de pensar racionalmente. No era la primera vez que Mina cuestionaba si estaba completa y completamente loco, aunque temía que podría terminar siendo el último a este ritmo. Utilizando el poder que ahora había enviado a través de sí mismo, Izuku saltó hacia atrás, mostrando una velocidad y un poder que parecían el doble de lo que supuestamente era capaz de hacer su 5% normal full call. Una vez de regreso, y lejos del riesgo de chocar con Mina cuando saltó, cargó, saltando más allá del grupo de estudiantes y dirigiéndose directamente hacia Mr. Compress a la velocidad máxima absoluta que era capaz de ir sin girar sus piernas en líos retorcidos y rotos. Roto como estaba, ni siquiera estaba cerca de retroceder. Devuélvemelos. Era rápido, más rápido de lo que nunca había sido antes cuando usaba full call. Tan rápido como cuando salió corriendo de la cabaña. Casi el doble de rápido. Cómo se movía a esta velocidad sin convertir sus piernas en polvo, no tenía idea, y tampoco se iba a concentrar en eso, no mientras Bakugon y Tokoyami todavía estuvieran en peligro. Un héroe no se echaría atrás aquí. Y él tampoco iba a hacerlo. Necesitaban su ayuda, así que iba a estrellarse, romperse y quemarse para salvarlos. Lanzándose hacia Mr. Compress a gran velocidad, Izuku tiró de su pierna derecha, apuntando una sólida patada de carretera directamente al cuello del villano enmascarado, planeando dejarlo inconsciente con un solo golpe poderoso. A velocidades como esta, y con esta cantidad de poder en él, podría ser un agujero en un edificio si quisiera. El pensamiento racional, como contenerse para salvar la vida del villano, ya ni siquiera estaba en su mente. Lo siento, niños, dijo Compress alegremente, esperando hasta que Izuku estuvo a cierta distancia de él, antes de saltar una vez más, logrando evitar por poco el ataque del chico de cabello verde, para sorpresa y confusión de todos los que miraban. Izuku continuó volando, aterrizando Dios sabía dónde. Pero huir y mentir son las únicas dos cosas en las que soy realmente bueno. No tengo la intención de quedarme para luchar contra ningún aspirante a héroe. Deku. Maldición. Todoroki, no puedes lanzar un ataque de hielo o algo así. No sé dónde está Midoriya.
Si lo sé, podría terminar golpeándolo. Izuku. Vanguard Squad, misión completada. 4 palabras que hicieron que los estómagos de todos se revolvieran surgieron del villano enmascarado, que sonaba complacido consigo mismo sin ningún fin. Solo hemos estado en el escenario por un tiempo, pero ahora debemos cerrar las cortinas. Dirígete al punto de extracción dentro de los próximos 5 minutos, según lo acordado. Cerrando las cortinas. Habían logrado su objetivo. Así que ahora estaban huyendo. De ninguna manera, susurró Mina abatida. 1000 pensamientos pasaron por su mente y, principalmente, estaban preocupados de que Izuku estuviera bien. Pero había más en su pensamiento que solo él en este momento. Si él era tan resistente como ella sabía que era, entonces no iba a permitir que un simple error y un aterrizaje forzoso lo mantuvieran abajo. Era demasiado terco para siquiera considerar darse por vencido después de algo así. En este momento, se estaba obligando a pensar en asuntos más urgentes. Como Bakugou. Ella odiaba a Bakugou. No había ni siquiera un ligero malentendido allí. Lo odiaba con una furia absoluta, y cuando dijo que pelearía con él el otro día, lo dijo en serio. Habría luchado contra él como una mierda, y había estado totalmente preparada para hacerlo. Si se hubiera salido con la suya, le habría aplastado la cara entre 2 rocas y lo habría arrojado por un precipicio. Eso era lo mínimo que se merecía después de toda la mierda que había hecho durante el último semestre, sin importar lo que le había hecho a Izuku durante años. Pero esto, por más que lo odiara, todavía era un compañero de clase, algunos lo habían tomado en contra de su propia voluntad. Por villanos peligrosos, que lo habían atacado específicamente, por la razón que fuera. Él fue el eje para detener cualquier plan que los villanos tuvieran bajo la manga. Y dejando eso de lado como un héroe en entrenamiento, lo que ella sintiera por él no importaba en lo más mínimo. Salvarlo era su trabajo, además de lo correcto. E incluso eliminando eso, Tokoyami también había sido secuestrado, y aunque apenas conocía al tipo, no tenía nada en contra de él. No se merecía esto de ninguna manera. Raar. Saliendo disparado de la línea de árboles nuevamente, y regresando con la misma velocidad aumentada, Izuku cargó una vez más, esta vez, aterrizando en la parte superior de los árboles a medida que avanzaba. Recordó el entrenamiento que había hecho después de regresar de la pasantía de Gran Torino, y lo que había aprendido al caer de bruces. Observe dónde estaban sus pies antes de aterrizar de copa en copa. Él no había terminado. Ni siquiera cerca. Compress fue rápido, posiblemente utilizando algún tipo de equipo para ayudarlo. No tenía sentido que fuera tan rápido como lo era, incluso si estaba en el mejor estado físico para alguien de su edad. No fue por su Kirk. Eso tenía algo que ver con su habilidad para secuestrar personas. Al final del día, no importaba. El hecho era que era rápido. Izuku estaba más lejos, pero era un poco más rápido que el villano en retirada. Levemente. Y gracias a eso, estaba ganando, al menos por el momento. Si mantenía esta velocidad, al menos podría cerrar la distancia entre él y el villano, si tuviera suficiente tiempo. Cosa que no hizo. No iba a ser lo suficientemente rápido para salvar a Bakugou y Tokoyami antes de que fuera demasiado tarde si seguía moviéndose a esa velocidad. E incluso si lo alcanzaba a tiempo, ¿qué iba a poder hacer, con los brazos rotos, incapaz de mover los dedos? No sería capaz de arrebatar las canicas que ahora contenían Tokoyami y Bakugou. E incluso si pudiera, suponiendo que se enfrentaría a Compress, y solo a él. Si de alguna manera, contra todas las probabilidades del universo, logra ponerse al día, es casi seguro que tendrá que lidiar con una serie de villanos, todos por su cuenta. Después de ellos. Gritó Todoroki, a todo pulmón, aunque Mina ya estaba muy por delante de ellos, ya corriendo por el camino. No dejes que se escapen. El camino que estaba tomando Compress estaba a la vista de uno de los caminos principales, lo que indica que los villanos planeaban extraer muy cerca del camino del coraje. Tenía sentido, ya que querían retirarse rápidamente del área una vez que hubieran adquirido sus objetivos, y si todos estuvieran generalmente ubicados dentro de la misma área, entonces si se movían, todos estarían al alcance.
Y él mismo había dicho, por el comunicador, que se suponía que todos los villanos se encontrarían en 5 minutos, lo que significaba que él mismo estaba dentro de esa distancia. Eso significaba que su punto de encuentro tenía que estar cerca. Eso hizo que rastrearlo fuera mucho más fácil. Sin embargo, no es que hiciera que mantenerse al día con él fuera más fácil. Como se estableció, Compress era inusualmente rápido, considerando que su peculiaridad no podía ser algo así como un potenciador de velocidad. Su poder de alguna manera había almacenado a Bakugan y Fumikage dentro de esas canicas que había mostrado, por alguna razón, por lo que esto era solo natural, físico. O medios tecnológicos. Todos intentaron mantenerse al día corriendo lo más que pudieron. Con Uraraka usando su Kirk para hacer flotar al estudiante desde un B para hacerlo mucho más fácil de transportar, y sin Izuku para frenarlos, se movían a un ritmo rápido, capaces de correr a toda velocidad sin restricciones que los detuvieran. Simplemente no fue lo suficientemente rápido. Compress ganó distancia, y mientras Izuku lo estaba alcanzando, no iba a ser suficiente para llegar a tiempo. Maldita sea, Izuku. Si Seo la usaría de Acid Kirk para sí misma. Si terminamos sobreviviendo a esto, te mataré yo mismo. ¿Cómo no entendió el concepto básico de justo? Parada. Antes de que se rompiera más allá de toda reparación, iba a sermonearlo hasta el olvido total antes de terminar con él. En este momento, necesitaban pensar. ¿Con qué tenían que trabajar? El capricho ácido de Mina. Podía disolver objetos con una sustancia ácida, tan corrosiva y viscosa como quisiera. Incluso podía hacerlo lo suficientemente débil como para que no tuviera propiedades ácidas en absoluto, convirtiéndolo en un lubricante. Tenían la peculiaridad de gravedad cero de Uraraka, haciendo que las cosas no se vieran afectadas por la gravedad cuando ella las tocaba. Mitad frío mitad caliente de Todoroki, lo que le permite generar llamas y hielo de sus lados izquierdo y derecho respectivamente. El Kirk de forma de rana de Tsuyu, que le otorga las muchas habilidades de una rana, y el Kirk de 2 brazos de Shoji, que le permite recrear partes del cuerpo. En cuanto al equipo, básicamente no tenían nada, solo sus poderes disponibles para ayudarlos aquí. ¿Qué tenían que pudieran usar? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué sugeriría Izuku que hicieran en esta situación? Dicho loco imprudente se lanzó por encima del grupo, saltando rápidamente de árbol en árbol, tratando de ganarle a Compress. Se movía más rápido que cualquiera de ellos en el suelo, gracias a su Kirk, pero aún estaba fácilmente a la vista. ¿Qué haría él en esta situación, si estuviera en el nivel del suelo? ¿Qué podría pensar? Con lo que tenían. Intentaría formar algún tipo de movimiento especial improvisado. Alguna combinación de los poderes más aparentes que tenían con ellos. Algo que utilizó todo lo que tenían. Aplaudiendo sus manos contra sus mejillas, Mina sacudió su cerebro de un lado a otro. ¿Cómo podrían combinar esta variedad aleatoria de quirks y crear algo útil? ¿Qué tenían? ¿Había algo que pudieran hacer? Ochako, Tsuyu, Shoji. Tengo una idea. Derrapando hasta detenerse, Mina giró sobre sus talones y miró a las 3 personas a las que había llamado. La verdad era que no tenía ni idea de si esto iba a funcionar. En el mejor de los casos, esto era una suposición, y solo tenía una pequeña cantidad de confianza en lo que estaba pensando, pero parecía algo de Izuku para intentarlo. Los que estaban detrás de ella se detuvieron y la miraron con las cejas levantadas. Ochako, Zero Geus. Ordenó la chica rosa, juntando a Todoroki y Shoji, mientras ella misma se paraba junto a ellos, antes de girarse hacia la chica en forma de rana. Tsuyu, usa tu salón y arrójanos a ese bastardo enmascarado. Izuku dijo que lo hiciste en ese uso por él. Si haces eso, deberíamos poder aumentar la velocidad suficiente ya que seremos ingrávidos. Shoji, agarras a Izuku cuando volamos más allá de él. De lo contrario, terminará golpeándonos. Todoroki puede usar su fuego para impulsarnos de nuevo en curso si es necesario. Cuando parezca que estamos a punto de golpear a los villanos, déjanos caer. Bajaremos y los aplastaremos. Mina, ¿estás segura? Esta es la única oportunidad que tenemos. Con los dientes apretados, Mina afirmó su plan a quienes la rodeaban, aunque ella misma todavía no estaba del todo segura.
Sin embargo, sabía que si querían tener la oportunidad de salvar a Bakugon y Tokoyami de los villanos, y a Izuku de sí mismo, tenían que actuar rápido, y simplemente correr hacia el campo de batalla no iba a ser suficiente. Es esto, o bien podríamos dar la vuelta ahora mismo. Ella tenía razón. Sabía que tenía razón, y todos los demás sabían que ella también tenía razón. No había otra opción que intentar lo esporádico e inesperado. De lo contrario, iban a perder al 100% a los tres. Era esto, o no era nada. Esto es lo que haría Izuku. Esto era todo lo que podían hacer, dadas sus circunstancias. Y a pesar de las dudas que tenían los demás, sabían que ella tenía razón. Podrían intentar esto y fallar, o seguir ejecutándose y definitivamente fallar. Eso era todo lo que tenían ante ellos, y ninguno de ellos pudo pensar en un plan mejor. Cuando la elección era entre un posible fracaso y un fracaso seguro. La elección ya ni siquiera era un factor. Envolviendo su lengua alrededor de los tres, Tsuyu se posicionó para el lanzamiento óptimo, mientras que Uraraka corrió rápidamente en un pequeño círculo, tocándolos a los tres con sus manos y activando su peculiaridad en ellos. Una vez que todo estuvo hecho, comenzaron a flotar hacia arriba, ya que la gravedad ya no los afectaba. Mariposas corrieron por todo el estómago de Mina. Ser ingrávida era una sensación extraña, una a la que dudaba que se acostumbrara pronto. Esto no era nada comparado con lo que estaba a punto de sentir, ya lo sabía con certeza. Todo listo. Tsuyu. Buena suerte. Usando su lengua mutante para lanzarlos a todos como cualquier otra persona usaría su brazo para lanzar una pelota de béisbol, la chica rana, sin ser obstaculizada por la masa combinada de los tres, los lanzó a los tres hacia el villano con una increíble cantidad de poder. Shoji era el caballo de Troya y el eje en este escenario, debido a su fuerza y altura superiores, agarrando con fuerza las muñecas derechas de Todoroki y Mina, con dos de sus manos izquierdas correspondientes, mientras se disparaban hacia Mr. Compress. Y hacia Izuku. No parecía en absoluto consciente de lo que estaba haciendo el trío, centrándose más en el avance zigzagueante hacia el villano más que en cualquier otra cosa, ignorante de sus planes. Su enfoque era tan singular que todo lo demás a su alrededor bien podría no haber existido. Lo único que le recordaba al resto del mundo eran sus sentidos auditivos, que, afortunadamente, entró en uso unos 3 segundos después. Midoriya. Girando la cabeza ante la llamada de su nombre del usuario de DupliArmsKirk, los ojos de Izuku parecieron agrandarse al ver a los tres cargando hacia él como si hubieran sido disparados directamente desde un cañón, y lanzándose hacia él. Como un misil buscador de calor. Para decirlo con franqueza, estaba atónito. ¿Qué? Dejó escapar un grito reflexivo, antes de que uno de los brazos derechos de Shoji lo envolviera de repente alrededor de su cintura, arrastrándolo de su sesión de salto y de vuelta hacia su grupo. Uf. Lo siento. Se disculpó el estudiante de 6 brazos. No había querido causarle más daño a Izuku, y había hecho todo lo posible para evitar ese escenario. Al verlo de nuevo cerca, Mina sintió que se aliviaba una gran cantidad de su estrés, aunque ni siquiera estaba cerca de terminar. El simple hecho de tenerlo de nuevo al alcance de la mano era lo suficientemente reconfortante, que al menos podía ofrecer su respaldo sin que él se escapara solo. Al final de todo, gran parte de su inseguridad se reducía a eso. Solo ser dejado solo. Ahora se enfrentaban a la tarea de recuperar tanto al usuario de Explosión Kirk como el usuario de Dark Shadow Kirk, antes de que los villanos hicieran su extracción. Desde su lugar, podía ver a su objetivo saltando de copa en copa de árbol nuevamente, aunque notó una cosa. Estaban tirados a un lado. Todoroki. Corrección de curso. Ordenó, mirándolo con una expresión determinada. Asintiendo, Todoroki obedeció. Ya que estaban muy lejos de las nubes de gas en este momento, y porque si no lo hacían, terminarían chocando contra un árbol en algún lugar, estaba a salvo al hacerlo. Desde el talón de su pie, y destrozando por completo su Converse, lanzó una explosión concentrada mientras apuntaba en una ligera inclinación diagonal, para centrar al grupo que se inclinaba hacia la izquierda, y darles ese impulso extra en el movimiento. Hacia Mr. Compress, siempre todavía huyendo. Izuku se tomó un segundo para recuperar su sentido de la razón, antes de mirar hacia su portaaviones y gritar. ¿Qué diablos es esto?
Eres como un tanque volador. Esta fue idea de Asido. Respondió el adolescente de cabello blanco, formando una boca con la mano más cercana a la oreja de Izuku. Su visión principal se centró directamente en el señor Compress y alteró sus extremidades para asegurarse de que se mantuvieran lo más enfocadas posible. Ella dijo que era esto o nada. Sonaba como algo que dirías. Mirando hacia su novia en el lado opuesto a él, Izuku logró darle una amplia sonrisa, sin siquiera recordar su bofetada de hace solo unos minutos. En este momento, todo lo que podía pensar era en lo increíble que era este plan. Muy bien, Mina. Los elogios de él en el momento actual eran tanto halagadores como un golpe desgarrador en el estómago para la chica rosa, aunque sabía que el momento de revolcarse en el arrepentimiento podría llegar una vez que todos estuvieran fuera de esta terrible situación. Sin decirle nada, ella asintió ante su cumplido, antes de volver a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Su velocidad era prácticamente el triple. La lengua de Tsuyu, como se vio después, era ridículamente poderosa, una frase tan rara como pensar. Todos sintieron que estaban cayendo, a pesar de que técnicamente en realidad flotaban a unos 10 metros sobre el suelo. En este momento, Izuku era el único que realmente pesaba algo, y eso técnicamente los estaba ralentizando un poco, pero estaban tan cerca y se movían tan rápido que básicamente no importaba. El señor Compress estaba prácticamente frente a ellos cuando se dio la vuelta y los vio. Un ruido reflexivo de confusión fue todo lo que logró. Siguiendo su que al pie de la letra, Uraraka vio que los cuatro ahora volaban ligeramente por encima del villano, y haciendo lo que le habían indicado, desactivó su Kirk, permitiendo que la gravedad los dominara una vez más. Cuando comenzaron a caer, todos ellos comenzaron a gritar. ¡Wow! Chocaron con el villano en el aire, golpeando sus pies contra él mientras todos caían hacia el suelo a gran velocidad. Por su parte, Compress parecía totalmente desconcertado por el repentino ataque, y no había hecho ningún intento de defenderse de los cadetes de Ero, ya sea porque estaba tan conmocionado que se congeló o porque no había tenido suficiente tiempo para reaccionar. En unos pocos segundos, se estrellaron contra el suelo, usando al villano como amortiguador para su caída. Izuku estaba arriba, clavando ambos talones en la espalda de sus objetivos, mientras que Shoji y Todoroki manejaban los costados. Mina se enfocaba en sujetar sus piernas hacia abajo, pisotear su pierna derecha con todo su cuerpo y sujetar la izquierda contra el suelo. Con sus manos. Todo lo que tenían que hacer era cachear a este tipo, agarrar a Bakugan y Tokoyami y correr como un infierno. Yo conozco totalmente a esos niños. ¿Quiénes son ellos? 2 veces, retrocede. Comprime, baja. Una mirada hacia arriba y sobre los otros 3 niños, y Mina vio absolutamente lo último que quería ver en este momento. Villanos. Solo su suerte. 3 de ellos para ser exactos. Un tipo al azar con un mono que parecía un maníaco competitivo que Mina nunca había visto antes en su vida, la chica psicópata que había atacado a Uraraka y Tsuyu no hace mucho tiempo, y el peor, ese villano con las marcas de quemaduras y el tipo de fuego Kirk. El que seguía enviando clones falsos tras clones falsos. Fácilmente el más peligroso en este momento. Ya podía ver su mano extendida, crepitando y generando pequeños destellos de fuego, apuntando directamente a los 4, e incluso a su propio aliado. Todos lados. Ella gritó tan fuerte como pudo. Nadie más sabía sobre este villano en particular o qué tipo de peculiaridad tenía. Nadie más aparte de Mina podía advertir al resto sobre este tipo. No sabían de lo que era capaz. Ese villano. Sin embargo, antes de que pudiera dar más advertencias, el villano que usaba fuego disparó una ráfaga de llamas hacia el grupo de estudiantes héroes, envolviendo el área con una llama oscura. Debajo de todos ellos, todos sintieron que el señor Compress desaparecía repentinamente. En una de las canicas que él mismo había usado para secuestrar a Bakugan y Tokoyami. Podía usar su Kirk en sí mismo, junto con una parte del paisaje que estaba debajo de él, por lo que la persona que empuñaba el fuego no necesitaba preocuparse por el fuego amigo. Para el villano atacante, ahora era solo un grupo de 4 niños agrupados, todos en su lugar para un solo golpe efectivo y que lo abarcaba todo.
De manera puramente reflexiva, Todoroki logró evadir la explosión, moviéndose de modo que su lado izquierdo fuera envuelto en caso de que las llamas lo golpearan, confiando en su propia inmunidad al fuego para protegerlo del ataque enemigo. Mina se las arregló porque sabía lo que estaba haciendo y qué esperar de esta persona en particular, saltando a un lado y enterrando su cara en la tierra para evitar quemarse. Tanto Shohid como Izuku habían sido demasiado lentos, o simplemente no se habían dado cuenta, y quedaron atrapados en la poderosa explosión de llamas antes de que pudieran escapar. Ninguno de ellos estaba totalmente encerrado, aunque ambos sufrieron lesiones similares en sus extremidades. Todas las manos izquierdas de Shohid quedaron atrapadas en las llamas, al igual que el brazo derecho de Izuku. La llama que se encontró con la capa exterior de la piel como lo hizo con Shohid fue bastante dolorosa, ya que los receptores del dolor estaban abrumados y quemados. Pero para Izuku, cuando su piel ya había sido despojada y arrancada, y las llamas ahora envolvían su carne expuesta, los dos soltaron gritos de dolor, Izuku mucho más fuerte que el adolescente de 6 brazos. Izuku. Poniéndose de pie lo más rápido que pudo para ayudarlo, Mina se lanzó con toda la velocidad que su cuerpo atlético le permitía. A un lado, Todoroki ahora estaba comprometido con uno de los villanos, logrando defenderse con una pared de hielo puntiagudo. Estaba demasiado lejos para que ella lo ayudara incluso si no estaba más enfocada en proteger a su novio. Además, Todoroki era lo suficientemente capaz de cuidar de sí mismo. Las heridas de Shoji no eran tan malas en comparación. Izuku era quien necesitaba ayuda. Especialmente ahora que, cuando miró hacia atrás, estaba esa chica psicópata, Toga, otra vez, esta vez preocupantemente armada con una navaja afilada, y había derribado a Izuku al suelo, mientras trepaba sobre él. Cuchillo apuntando directamente hacia abajo. He estado pensando. Gritó la joven, con una gran sonrisa en su rostro una vez más, completamente psicótica para igualar su estado mental. Te ves mucho mejor cuando estás cubierto de sangre, Izuku. El chico de cabello verde pareció reaccionar más por instinto a esa declaración que por cualquier otra cosa. Había visto el cuchillo, ahora listo para hundirse en su torso, y estaba luchando, haciendo algún esfuerzo por escapar. Cualquier intento que hizo fue limitado debido al hecho de que la chica que lo atacaba lo tenía inmovilizado en el suelo, sentado sobre su estómago y apuntando a su pecho. Con ácido en la mano, Mina cargó directamente hacia la Toga, con toda la intención de golpear a esta chica directamente en el cuello si eso era lo que iba a hacer para que retrocediera. La niña aterrorizaba a Mina. Pero perder a Izuku la aterrorizaba mucho, mucho más que cualquier maníaco con un cuchillo y una mentalidad inestable. Aléjate de Izuku. Ella se lanzó. Y se encontró con un cuchillo, rápidamente se retorció y se volvió hacia ella. Cuando su mano se acercó a la villana, apuntó su arma afilada hacia la mano derecha de Mina, que luego fue empujado directamente a través de la palma de la niña rosa. ¡Aro! Un pequeño grito salió de la boca de la chica acidic, retorciéndose por el dolor de que un objeto metálico le atravesara la mano. Nada en su vida se había acercado siquiera a algo como esto. La mejor forma en que podía empezar a describirlo era como si le hubieran dado un puñetazo en la palma de la mano, solo que estaba afilado. El interior de su mano palpitó, y el resto de su cuerpo estalló instantáneamente en un sudor frío. No importaba que su Kirk hubiera estado activo. Tal velocidad y fuerza habían estado detrás del golpe del psicópata que había terminado estallando en el dorso de la mano de su objetivo, justo entre sus dos ligamentos medios, y fallando por poco un golpe mayormente visible. Vena. Retrayendo su propia mano rápidamente, dejó la hoja en la palma de Mina, alcanzando su cintura para sacar una hoja más grande y afilada que parecía pertenecer al arsenal de un carnicero en lugar de cualquier ciudadano. Sin embargo, los ojos rubios parecían mucho más pequeños y enfocados que antes, la intención asesina se perfeccionó y se centró directamente en el usuario de Acid Kirk. Morir. Como si se hubiera accionado un interruptor dentro de Toga, le gritó a su objetivo con tanta furia que aterrorizaría incluso a un héroe profesional con experiencia en estas situaciones. Otra estocada, esta vez hacia el cuello de Mina. Fue rebotado, y Shoji empujó a la chica completamente a un lado, empujando a través de sus heridas, arrojando a la chica villana a un lado lo más lejos que pudo.
Con su Kirk y su fuerza física, fue suficiente para alejarla de los tres por el tiempo suficiente para gritarles a todos: ¡correr! En una de sus muchas manos, los dejó claros como el día. Shoji había logrado robarle las canicas al señor Compress, durante el poco tiempo que lo tuvieron clavado al suelo. ¿Cómo lo había hecho? Nadie tenía idea real, pero lo había hecho. Había recuperado a Bakugon y Tokoyami. Y en tan poco tiempo. El señor Compress, a pesar de su pérdida, honestamente parecía estar todavía alegre, como si estuviera feliz de que le hubieran engañado. Le dio la impresión de ser una persona que no trabajaba con los villanos por ningún tipo de ideología genuina que pudiera tener, sino principalmente porque en realidad quería ser superado y enfrentado a probabilidades que estaban tan fuertemente en contra. A él. Hizo que fuera difícil para cualquiera decir honestamente si necesitaban tenerle miedo o no. Incluso aplaudió un par de veces mientras felicitaba jovialmente al usuario de Duplarm Kirk por su robo. Me imagino que un hombre con 6 brazos sería un maestro en cachear a sus objetivos. Shoji. Ahora de nuevo en pie, Izuku parecía tan feliz por la noticia de su recuperación exitosa que podía llorar. Una gran sonrisa, con lágrimas en su ojo hinchado que rápidamente amenazaban con derramarse. Si bien el dolor punzante en su palma derecha era lo que tenía la mayor parte de su atención en este momento, Mina no pudo evitar dejar escapar una pequeña sonrisa torcida. Una victoria, un rescate realmente exitoso de sus compañeros de clase. Bien hecho. Está hecho entonces. Retirada. Como cobertura, Todoroki desató otro trozo de hielo entre él y el que previamente había sido identificado como Duise, e incluso generó una pequeña cantidad para darle un pequeño empujón al villano contradictorio, y luego corrió hacia el resto del grupo. Todos siguieron la simple orden, girando sobre sus talones y corriendo como locos, de regreso por donde habían venido. Se encontrarían con Tsuyu y Uraraka, cubrirían sus huellas con más y más pilares de hielo y correrían como el infierno de regreso al albergue, donde superarían en número a los villanos por un número masivo. Lo habían hecho. Estaban tan cerca de la victoria total ahora. Gracias, Shoji. Izuku prácticamente dijo mientras estaba prácticamente llorando, incapaz de dejar en claro su gratitud de otra manera en el momento actual. No era el momento, pero Izuku no pudo evitarlo. Gracias. Guárdalo para después. Mina gritó, agarrando la muñeca que estaba conectada a la mano que todavía tenía un cuchillo en su mano sana. Tenemos que volver a un lugar seguro primero. Idiota. Detrás de ellos, se podía escuchar a los villanos discutiendo, Compress y el usuario de Kirk de fuego de cabello negro en particular, el último de los cuales dejó en claro su enojo por el hecho de que su camarada no pudo mantener los objetivos. El fuego se preparó en su mano derecha, mientras se preparaba para lanzar otra ráfaga a los estudiantes de héroe. Esperar. Compress ordenó de repente, bloqueando el paso de su aliado al extender su brazo como una barrera. Por solo un segundo, Mina y Izuku tuvieron el mismo pensamiento. Y ese pensamiento fue ¿por qué? Porque Compress estaba tratando de evitar que se escaparan. Exactamente un segundo después, se enteraron. De los arbustos que los rodeaban, una de las cosas más horribles que ninguno de ellos había visto nunca, algo que esperaban no tener que volver a ver nunca más. Un Nomu. Los ojos de Izuku se abrieron al verlo. Los había visto lo suficiente como para saber de lo que eran capaces. Destrucción generalizada con los múltiples Quirks que de alguna manera pudieron contener dentro de sus cuerpos. Devastación, y fácilmente podrían matar gente si los héroes no estuvieran cerca. Esa cosa había estado corriendo alrededor del bosque todo el tiempo. Pero no hizo clic. No todavía. Para ser honesto, cuando Izuku miró hacia él por primera vez, no se dio cuenta del todo de qué se trataba, necesitó solo unos segundos para que su cerebro comprendiera completamente qué era lo que estaba viendo y para armar lo que era. Vinculado a, antes de que él hizo la realización. El vínculo que finalmente le hizo darse cuenta, sin sombra de duda, del vínculo que juntó todas las piezas en su mente, llegó un instante después. Una niebla negra, que apareció absolutamente de la nada, comenzó a engullir a toda la criatura Nomu, llevándola a la nada, antes de que creciera aún más y más, elevándose sobre los 4 jóvenes estudiantes de Ero, alcanzando al menos 12 pies de altura.
Solo pasaron unos microsegundos. Sin embargo, pequeñas rayas doradas aparecieron hacia la parte superior. Izuku se dio cuenta al instante y los reconoció. De repente reconoció al dueño de esta deformación, solo por esa pequeña adición, lo supo. Esa deformación. Supo quiénes eran estas personas, de repente. Solo conocía a una sola persona que tenía un Kirk como este, incluso cerca de algo como esto, en todo el mundo. Y eso pertenecía al que había sido identificado como Kurohiri, durante la invasión de la Usopp, la Liga de los Villanos. ¿Estuvieron involucrados en este ataque? Blackness de repente cortó la ruta de escape para los cuatro, atrapándolos entre ser teletransportados a quién sabe dónde, y el fuego usando a Villain y Mr. Compress. Dada la naturaleza del Kirk de esta persona, no importaría en qué dirección corrieron, alrededor, arriba o donde sea. Aparecerían más portales para llevarlos a quién sabe dónde. Tan repentinamente como había aparecido la puerta gigante ante ellos, y con la misma apariencia mágica que la original, una serie de portales mucho más pequeños comenzaron a aparecer junto a los individuos que pertenecían al lado de los villanos, personalizados para sus diversos tamaños. Davi. Con eso, el villano quemado de cabello negro pareció reaccionar a las voces de mando que resonaron a través de los portales. Han pasado 5 minutos desde que enviaste tu señal. Es hora de retirarse. Desde uno de los lados, Toga parecía mirar a Mina, sosteniendo un cuchillo y apuntándolo hacia ella, con clara intención asesina en sus ojos. No te preocupes, Izuku, regresaré y apuñalaré a esa perra pronto. Luego se desvaneció en la oscuridad del portal, regresando a donde diablos era de donde venían estas personas. El recién bautizado Davi pareció mirar hacia uno de los portales con una mezcla de molestia, remordimiento, determinación y confusión. Espera, el objetivo todavía está. Estaban tan felices de salvar a sus amigos que lo iban a devolver a sus amigos. Compress dijo burlonamente, quitándose la máscara facial y el sombrero de copa. Su tono había cambiado ligeramente, hacia un tono más siniestro. Pueden quedárselos si quieren. Como regalo de despedida. Las palabras de Compress hicieron que Izuku y Mina giraran la cabeza hacia él. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué estaba diciendo? ¿Por qué estaba tan complacido consigo mismo? ¿Qué era él? Es cierto que es un muy mal hábito mío, pero verás, es una de las primeras y más obvias reglas de magia y actuación. Los dos se dieron cuenta de repente. Las palabras que estaba usando, el tono que tenía y el hecho de que incluso estaba eliminando las cosas que protegían su identidad en primer lugar. No. Si estás alardeando de algo. Luego sacó la lengua, revelando 2 canicas. Que contenía a Tokoyami y Bakugou. Entonces tienes algo que esconder. Tan pronto como terminó su oración, Compress deshizo su Kirk en las canicas que Shoji tenía en sus manos. De ellas, nada más que ramas y hojas. En otras palabras, señuelos. Los ojos de los 2 miembros del equipo de Awkward Energy se abrieron aún más que antes. De ninguna maldita manera, dijo Mina en voz baja, exasperada y sintiendo el aplastamiento del vacío en su corazón. Un Kirk que le permitía comprimir cosas en pequeños orbes. Mierda. Su cuerpo se movió antes de que pudiera comenzar a pensar de nuevo, y Izuku ya estaba cargando directamente contra el usuario de Compression Kirk, como si su propia vida dependiera de ello. La restricción ya no era una opción. Incluso tuvieron unos segundos antes de que Bakugou y Tokoyami fueran arrancados de ellos. Tenían que mudarse ahora mismo. Todos se dieron la vuelta y cargaron directamente hacia el portal, poniendo hasta la última pizca de energía para correr hacia los villanos y salvar a sus compañeros de clase. Sin embargo, el dolor atravesó la mano de Mina mientras intentaba correr, la hoja se sentía como si de alguna manera estuviera cortando más profundamente su carne. Siguió adelante, lo mejor que pudo, aunque rápidamente se quedó atrás de los 3 chicos, todos en mejor condición física o, en el caso de Izuku, simplemente locos. Y con eso, me llaman entre bastidores. Compress dijo, saltando hacia el portal, haciendo una reverencia mientras lo hacía, como si todo esto fuera una actuación para él. Todos ustedes han sido muy amables, gracias, gracias.
Con un golpe de suerte, desde los arbustos cercanos, un láser golpeó repentinamente la máscara del señor Compress, la hizo añicos y rozó su propia cabeza, golpeándolo hacia atrás muy levemente y arrancando partes del pasamontañas que llevaba debajo. La máscara. El golpe vino literalmente de la nada, iluminando brillantemente el campo que previamente había estado encerrado en la oscuridad. Solo más tarde alguien se enteraría de que era por el Kirk de Aoyama, o qué era lo que estaba haciendo allí, o por qué había esperado hasta ahora para ayudarlos. Sin embargo, al hacerlo, había creado una abertura. Al reaccionar al golpe repentino y al dolor de la explosión, el señor Compress no pudo mantener la mandíbula cerrada lo suficientemente fuerte como para evitar que las canicas salieran volando de su boca y fuera de su alcance. Al equipo de rescate se le presentó una única oportunidad de recuperarlos. Una esperanza final de que tal vez, solo tal vez, todavía podrían recuperarse de esto. Que aún podrían salvar a sus compañeros de clase. Incluso si fuera solo menos de un porcentaje único de una oportunidad, todavía era una oportunidad. Todoroki, Shoji e Izuku se empujaron más allá de sus límites físicos, como un toro en medio de una pelea, hacia sus nuevos objetivos. Al igual que su novia, un dolor agudo e inmenso de repente atravesó el cuerpo de Izuku. El efecto analgésico liberado de su cerebro finalmente comenzó a desaparecer. El puro instinto y la reacción al dolor repentino le hicieron disminuir la velocidad, solo un poco, retrocediendo ante la repentina sensación dentro de sí mismo. Mientras esto sucedía, los otros dos jóvenes dieron un golpe a las dos canicas, que ahora volvían a caer al suelo. Shoji logró agarrar a uno de ellos. Pero Todoroki no lo hizo. El que había estado tratando de agarrar fue arrebatado por el villano Dabi, que regresaba del portal y robó a uno de sus compañeros de clase, a solo unos centímetros de las manos del estudiante mitad frío mitad caliente. Es una pena. Sonrió con suficiencia el villano quemado, mirando al chico de dos cabellos con una sonrisa de suficiencia y satisfacción en todo su rostro. Shoto Todoroki. Una pequeña risa para sí mismo, combinada con un pequeño giro de su cabeza, lejos de su objeto de burla, lo llevó al usuario de Compression Kirk. Objetivo adquirido. Déjalos ir. El actor demasiado dramático y burlón de un villano murmuró algo con desprecio por el láser que acababa de golpear un lado de su cara, antes de chasquear los dedos entre el dedo medio y el pulgar. Al hacerlo, los orbes de compresión que había creado se deshicieron, liberando a aquellos que estaban atrapados dentro de ellos para que fueran liberados inmediatamente con un sonido de acompañamiento. Tokoyami, quien había sido atrapado y estaba dentro de la mano de Shoji, fue liberado, causando que el chico con brazos grandes lo soltara de inmediato, y cayera debido a la sorpresa y al peso añadido a su persona. Bakugou, sin embargo, tenía la parte posterior de su cuello cubierta por la mano de Dabi, agarrándolo hacia el frente de su garganta, dejándolo indefenso. Un movimiento en falso que no le gustó al villano, y podría convertir al usuario de explosión Kirk en polvo, comenzando por la garganta. Si quería salir vivo del horrible lío en el que estaba. El cumplimiento en este momento era su única opción. Esa fue la única explicación en la que Izuku pudo comenzar a pensar cuando vio que el chico de cabello rubio que había conocido durante toda su vida ni siquiera opuso una sola pizca de resistencia. Estaba a su merced. Y parecía que necesitaba ser salvado. Todo claro. No. De ninguna manera. No. 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 La estática comenzó a volar cuando Izuku puso todo en el intento final de alcanzar al rehén de ojos rojos. Ya nada más importaba. Lo que dijo Kak-chan, lo que dijeron quienes lo rodeaban, las consecuencias para él o para su cuerpo. Todo ya no importaba. Tenía un solo objetivo y necesitaba lograrlo sin importar qué, y por primera vez en su vida, ser un héroe no tenía nada que ver con este acto de altruismo. Ser un héroe no estaba ni remotamente en su cabeza en este momento. Los héroes no tenían nada que ver con esto. Todo esto fue porque estaba desesperado por salvar a su amigo de la infancia, ya sea que quisiera ser salvado o no. El poder de One for All comenzó a surgir en todo el cuerpo del chico de cabello verde, llenándolo con un poder puro que ahora apenas podía controlar, empujándolo, incluso a pesar del horrendo dolor al que estaba siendo sometido debido a su uso excesivo del Kirk. Más rápido de lo que había sido capaz de ir antes. Era todo lo que podía hacer.
Se abalanzó, cargó e hizo todo lo que pudo. Porque no iba a tener otra oportunidad. Su cuerpo podría hacerse trizas. Sus brazos y piernas podrían salirse de sus órbitas. No importaba. Kacchan. Aléjate de Ku. Urarg, Kachan. Tan rápido como se habían abierto, el último portal se cerró. Y entonces el silencio cayó sobre todo. Ningún ruido. Sin silencio, solo el zumbido del Wargate Kirk desapareciendo junto con su usuario de regreso a quién sabe dónde con quién sabe qué. Todos los portales a su alrededor habían desaparecido con un zumbido, volviéndose más y más silenciosos, hasta que desaparecieron por completo. Nada. Se terminó. Habían fallado. Todos los villanos habían ganado. Pasaron los segundos. Solo unos pocos, pero estaban en total, venciendo, gritando silencio, mientras que todos solo necesitaban comprender lo que sus cerebros les decían que acababa de suceder. Los únicos sonidos eran los del viento, y los cabrestantes de dolor de Mina por la hoja, todavía ubicada en su mano, debido a su desgana y su conocimiento, diciéndole que no la arrancara. Ningún ruido. Sin respiración. Sin movimiento. Solo la nada, unos simples segundos de nada que parecían durar toda la eternidad. Dios, maldita sea, Todoroki fue el primero en decir algo, con los ojos muy abiertos y los dientes apretados. Por frustración, rabia y furia, su mano izquierda giró, sus llamas se activaron alrededor de su puño mientras golpeaba la nada vacía a su alrededor. Era la primera vez que alguien realmente lo había visto perder la calma más allá de toda medida. Gritó y gritó, sin siquiera tratar de moderar sus emociones. Maldita sea. No. No. Joder. Que Tokoyami fue el siguiente en hablar, todavía revisando su cuerpo con sus manos, para asegurarse de que nada había pasado, o que Dark Shadow estaba a punto de volverse loco otra vez. Sin embargo, mientras lo hacía, sus ojos estaban firmemente fijos en la ubicación en la que habían estado los portales hace solo unos segundos. Su pico estaba abierto, mostrando sus dientes humanos, la mandíbula desquiciada y simplemente mirando sin ningún tipo de comprensión o capacidad para comprender lo que acababa de suceder frente a sus propios ojos. No. Se arrepintió de no poder ayudar. Se culpaba a sí mismo por lo que había sucedido y por no ser más que una carga para el grupo. Sus puños temblaron y sus dientes rechinaron de repente. Shoji no tenía nada que decir. Sus ojos estaban abiertos de par en par, todas sus extremidades flojas. Se arrodilló, desde donde había caído, y se tambaleó sobre sus pies, antes de bajar la cabeza y palmearla con una de sus manos derechas, incapaz de mirar más al lugar de la batalla. Por vergüenza, por arrepentimiento y por autodesprecio. Habían perdido. Bakugou se había ido. Secuestrado. Arrebatado por los villanos. Cada esfuerzo, cada sudor, cada lágrima, cada gota de sangre y cada hueso roto y todo había sido en vano. Mina sintió, realmente no podía describir qué era lo que sentía. Ella pensó que Bakugou era el pedazo de mierda más grande que jamás había conocido. Hizo que algunos de los villanos promedio que se podían encontrar en la calle parecieran cuerdos y heroicos por las cosas que hizo y la forma en que actuó. Después de todo lo que había pasado, que ella sabía de él. Aún así, ella no había querido esto. Ella no había querido que los villanos se llevaran así a Bakugou. Ella no había querido que así fuera como él obtuviera su merecido. Esto no fue, esto. Esto no era lo que ella había querido. No está. Esto no era lo que nadie había querido. Sentidos desconocidos se abrieron paso en su cuerpo. Había una especie de aplastamiento vacío en su corazón y estómago. Esa era la única forma en que realmente podía describirlo. Como si un ladrillo invisible acabara de fusionarse con su propio ser. No sabía de qué otra manera decirlo. ¿De qué otra manera decirlo? Simplemente no había otra manera. Pesado vacío. Pesada nada. Pesado. Solo pesado. Nadie aquí era realmente amigo del tipo. De hecho, podía decir con convicción que pensaba que la mayoría de la gente aquí realmente odiaba a la escoria. Todo lo que hizo fue actuar como un parásito autorizado, y sí, su Kirk era fuerte, pero eso era todo lo que tenía. Era fuerte por su físico y fuerte por Kirk.
Ni siquiera valía la pena considerar su inteligencia, ya que Izuku también era inteligente, al igual que Ida y Yaoyorozu, y se las arreglaban para no ser unos completos imbéciles. Era violento, antisocial y grosero, se ganaba enemigos donde quiera que iba, y actuar como su Kirk era lo que le daba derecho a actuar de esta manera. Lleno de una sala de personas que sabían mejor, que pensaban mejor, que eran mejores que él, se encontró aislado, y con buenas razones, en lo que respecta a la propia mina. Si así era como quería actuar, entonces estaba bien. No se merecía más que eso. Pero eso no significaba que quisieran, que esto le pasara a él. Sin importar sus complejos, sin importar lo mucho que la frustró, que Izuku lo hubiera elegido a él sobre ella esta noche, era absolutamente lo más alejado de un héroe, quien, en lo que a ella se refería, debería ser expulsado y enviado de regreso a la basura de la casa de la que provenía. Ella no quería que lo tomaran así. E Izuku tampoco quería que lo tomaran así. Izuku, dijo en voz baja, dirigiéndose hacia la escena de la batalla. ¿Qué más podía ofrecerle aparte de palabras comprensivas, consuelo y un hombro sobre el que llorar? ¿Qué más podía ofrecerle ella? ¿Qué más podía hacer cualquiera de ellos, además de decirle que había hecho lo mejor que podía y tratar de llevarlo de regreso al albergue para que sus heridas pudieran ser tratadas? No había nada más que hacer. Izuku, vamos a llevarte de regreso al albergue. Los otros dos adolescentes miraron hacia ella, con expresiones que ella no podía leer. Que ella no entendía. Que ella no sabía por qué estaban haciendo. No tenía ningún sentido por qué estaban. El dolor en la mano de Mina desapareció. Todavía goteaba sangre, pero no sentía nada. Sus ojos se abrieron tan lejos como podían llegar. Tan anchos como alguna vez iban a ir. El cuchillo en su mano derecha no estaba allí, en lo que a ella respectaba. Era una no entidad. No existió. No estaba allí. No fue. Por su parte, Todoroki parecía que él mismo estaba a punto de llorar. Apenas podía mirar a Mina a la cara. Era la primera vez que veía una emoción seria en él desde el festival de deportes. Sus dos ojos heterocrómicos estaban llenos de lágrimas que apenas lograba evitar caer. Lo siento. Su. Miró hacia Shoji. Apartó la mirada. Yo no. ¿Qué? La sangre goteaba de su mano. Y entonces una lágrima cayó de su ojo. ¿Dónde está Izuku? Nadie sabía si era intencional o no, o si había tenido algún tipo de plan, cuando decidió que este sería un buen curso de acción. Nadie sabía dónde había encontrado la fuerza o la velocidad, en su condición, para hacerlo. Nadie había querido ver que sucediera. Nadie. Nadie lo había esperado. Pero lo había hecho. Como siempre lo hizo. Siempre fue más allá y más allá. No es que siempre fuera algo bueno. Izuku se había ido. No queda ni rastro de él. Su salto final lo había llevado directamente al portal, junto con Bakugou, y ahora estaba deformado a quién sabe dónde, por quién sabe qué razón, en quién sabe qué condición. Él no estaba aquí. Él no fue una causalidad de esta pelea. Fue uno de los secuestrados. ¿Dónde? Ja. La respiración de Mina comenzó a aumentar, se volvió más y más rápida y más rápida. Su corazón comenzó a romperse, echó añicos contra la acera. Él se había ido. Izuku. Él no estaba aquí. Suku. Por alguna razón, la mente de Mina retrocedió no hace mucho tiempo, cuando se encontró con Izuku nuevamente. Cuando ella lo había abofeteado como lo había hecho. Ella se arrepintió. Quería pedir disculpas por ello. Para pedirle perdón por ello. Ja. Fue eso. Se lo había llevado la liga. Y así fue como se separaron. Con ella abofeteándolo en la cara. Con él pensando que ella lo odiaba ahora. Con ella pensando que. Con él pensando que ella no sabía que le importaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras caía de rodillas. Izuku. Lo siento, ha sido. Fue todo lo que Shoji pudo decir, acercándose a ella y ofreciéndole un abrazo, con cuidado de evitar el cuchillo que aún estaba alojado en su carne. Solo se pudieron usar sus brazos derechos, ya que los demás estaban quemados y doloridos.
Lo compensó con la fuerza con la que sostenía a la desconcertada y sorprendida chica. Lo siento mucho. Izuku, se había ido. Ah. Urua, el peor miedo que había tenido finalmente se había hecho realidad. Ella se quedó sola. Ustedes querían que me desviara del canon, así que aquí tienen. Esto tomó un tiempo real, pero estoy muy feliz con eso. Realmente no tengo muchas cosas que decir en las notas aparte de, sí, esto está sucediendo. Gracias a The King of Winter por alentarme a ir más allá del canon, y también por ser una ayuda enorme cuando se trata de planificar el arco de mierda y de All Right para Ukwardenegui. De hecho, se ha convertido en algo que estoy deseando escribir ahora. Pero sí, chicos. No tengo nada más que decir fuera de, sí, prepárense. Capítulo 45. Lo juro. A lo largo de toda su vida, Mina en realidad no había experimentado una derrota. Por supuesto, no siempre había ganado una pelea, y no siempre había pasado una prueba. Ella no era una especie de niña prodigio que era la mejor en todo. Había perdido en cosas antes, todo el tiempo. Contra sus hermanos en videojuegos era una de las derrotas más frecuentes, pero esas no le importaban para nada, así que no sabía si las contaba. Perdió contra Tokoyami en el festival de deportes. Había perdido contra Netsu en la prueba del final del primer semestre. Ella no era la vencedora absoluta de todo. No siempre ganaba, pero eso no era una derrota. Perder y ser derrotado eran dos cosas muy diferentes, aprendió. Perder era simplemente no ganar. Ser derrotado fue ser aplastado. Sentirse devastado. Como si un pozo de fuego estuviera atrapado en su estómago, haciéndola querer gritar y llorar, pero ya solo salían lágrimas. Ya no podía sollozar. Su estómago acababa de hacer contacto, y sus pulmones no harían nada para permitirle el simple alivio del dolor que era poder llorar abiertamente. Estaba avergonzada. Consternado. Aplastado más allá de toda medida. No podría describirlo aunque alguien lo intentara. La sensación de consternación aplastante, abrumadora y absolutamente devastadora de la derrota total y absoluta. No había suficientes palabras en ningún idioma para describir esto. Heartbreak fue probablemente el único que estuvo cerca. Todo se había vuelto borroso para ella, y lo que sucedía a su alrededor apenas comenzaba a tener el más mínimo sentido. Era solo ruido blanco al lado de los niveles de dolor que estaba experimentando en este momento. Ella no le estaba prestando atención. Ni siquiera podía moverse por sí misma, sus piernas eran demasiado débiles y su mente prácticamente se fragmentaba demasiado como para siquiera acercarse. Todoroki, Uraraka y Tokoyami la estaban moviendo, obligándola a caminar, guiándola suavemente por el camino correcto hacia el albergue nuevamente, pero no recordaba el viaje. Apenas recordaba nada de lo que sucedía a su alrededor. Ella no hizo mucho de nada. Ella solo estaba allí. Era consciente de que Aoyama se había unido a ellos, desde su escondite de donde diablos había estado, y con él, había traído a Toru y Hirou, a quienes había estado tratando de proteger. Shoji estaba cargando a los dos, ya que tenía los brazos y la fuerza física para hacerlo. Mina normalmente habría mirado hacia sus amigos, preocupada por su seguridad y bienestar, pero ella simplemente no pudo. Su mente era un desastre, incapaz de concentrarse en nada aparte de lo que acababa de pasar. Su mente simplemente no podía ser para darle sentido. Se habían llevado a Izuku, y ni siquiera podía comenzar a comprenderlo. ¿Cómo habían terminado las cosas de esta manera? ¿Qué diablos acababa de pasar? ¿Podría haberse evitado? ¿Por qué? ¿Qué le estaba pasando a Izuku en este momento? ¿Él iba a estar bien? ¿O por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? Cuantas más veces hacía esa simple pregunta, más lágrimas comenzaban a derramarse. ¿Por qué? No importaba cuánto lo amaba, el hecho de que él apenas explicaba algo así, o por qué lo hacía, dolía. Le dolió mucho. No sabía qué hacer, no sabía por qué la había dejado así, por qué hizo esto. ¿Por qué atravesó esa Wargate, cuando no sabía qué le sucedería al otro lado? ¿Por qué? Nada tenía sentido. Nada en su mente confundida y angustiada tenía el más mínimo sentido en este momento. Ya no podía entender nada. Porque no importaba cuánto lo intentara, no había respuesta.
No había ninguna respuesta que pudiera encontrar, porque Izuku simplemente no podía decirle por qué hacía estas cosas. Incluso si tuviera una respuesta, no pensó que le haría mucho bien de todos modos. Todavía dolía. Él la había dejado sola. Eso nunca iba a doler. Pero ella solo deseaba saber. 12 horas después de que todo se derrumbara, Mina se encontró en una habitación de hospital solitaria, en algún lugar cerca de donde se había ayudado al campamento, junto con los otros 25 estudiantes que habían quedado inconscientes o heridos de una forma u otra. No mucho del último mediodía estaba siquiera en su memoria. No recordaba que llegaran las ambulancias, que las subieran a una con el resto de los estudiantes heridos o que le trataran las heridas. La única razón por la que sabía que el cuchillo que había estado clavado en su mano ya no estaba era porque, cuando finalmente volvió en sí, estaba mirando sus manos frente a ella, que estaban descansando en su regazo. Su palma derecha estaba envuelta en vendajes, y estaba conectada a una vía intravenosa de solución salina que estaba atorada en una vena de su muñeca. Tal vez porque asumieron que también eran del incidente, también habían envuelto una buena parte de sus muñecas con las vendas, notando las cicatrices que estaban frescas a lo largo de su piel. En particular, no sintió mucho dolor, al menos no físicamente. Sin dolor punzante en sus manos, sin escozor de la solución contra las heridas sensibles a lo largo de sus muñecas, dolor de cabeza o cualquier cosa que alguien normalmente podría esperar cuando recupera sus sentidos, cuando se encuentra en un hospital. Todo lo que tenía era ese dolor intenso y ardiente en el pecho y el estómago, que se arremolinaba dentro de ella, como si estuviera vivo y buscando un escape. Con la visión un poco borrosa, como en su cabeza, los hechos de la noche anterior se repetían una y otra vez. No importaría si ella quería recordar o no. Su cabeza estaba atrapada en el bucle perpetuo de ver a Izuku pelear, cargar y luego escapar de su campo de visión, para no ser visto nuevamente. Tal vez no nunca más. Cuanto más pensaba en que eso era realmente una posibilidad, más quería llorar. Bakugo estando vivo. Esa era una apuesta bastante segura, ya que los villanos lo habían atacado en primer lugar. Se habían esforzado especialmente por secuestrarlo y llevarlo de regreso a donde diablos fuera su base. Cualquiera que sea la razón por la que lo querían, lo dejarían con vida y probablemente ileso. Sin embargo, Izuku no había estado en esa agenda. No había forma de saber qué harían con una persona adicional en sus garras. Sin mencionar que si se trataba de la Liga de Villanos, entonces eso significaba que Shigaraki lo iba a tener en cuenta. Específicamente para él. Lo que dijo en el distrito Kiyashi rondaba los pensamientos de Mina. La próxima vez que te vea, será porque decidí matarte. Técnicamente, no fue la elección de Shigaraki volver a ver a Izuku en este caso en particular, pero seguiría adelante con esa amenaza. Era así como iba a terminar. Incluso si Shigaraki decidiera no matarlo, sus brazos no estaban en buen estado en absoluto. Fácilmente se contagiaría de una infección. Solo pensando en ello. Una y otra vez hizo que Mina quisiera acurrucarse y llorar. Llorar a todo pulmón y gemir lo más fuerte que pudiera, solo expulsar algo del dolor agudo y ardiente que se acumulaba en su interior. Aunque las lágrimas no vendrían. Ya había llorado tanto que su cuerpo ya no le permitía crear lágrimas. Decidir que dolía más era imposible. Temiendo por la vida y la seguridad de Izuku, la frustración de que ya no podía hacer nada, el arrepentimiento de que los dos se hubieran separado justo después de que ella lo abofeteara, que hubieran terminado así. Que ese iba a ser posiblemente su último recuerdo de ella. Era así como iba a terminar. ¿Había realmente alguna esperanza para él más? Quería creer que él estaba bien. Tan desesperadamente quería creer que él estaba bien, nunca antes, sin embargo, todo le había parecido absolutamente desesperado. Nada había parecido tan sombrío y predecible. Nada le había hecho perder completamente la esperanza más en su vida. Todo lo que tenía para aferrarse eran los pocos hilos que sugerían que, debido a que él estaba con el usuario de explosión Kirk, se salvaría. Que debido a su conexión, a ambos se les permitiría vivir, o que se las arreglaron para salir de esa situación. Pero, ¿cómo eran realmente esas posibilidades? Oye, Ácido. ¿Estás despierto? Unos ligeros golpes en la puerta le hicieron mirar hacia la pared de donde se originaban los sonidos.
Reconoció la voz de Kirishima que venía del otro lado, amortiguada por la pared y la puerta que se interponían en su camino. Su mera presencia aquí sola la sorprendió. Sabía que él no había resultado herido durante la invasión y, sinceramente, esperaba que él se hubiera metido en tantos problemas como sabía que iba a estar cuando la policía finalmente se dirigió a su habitación, ya que él la había ayudado a escapar del albergue. Sí, dijo ella, lo suficientemente alto para que él pudiera oírla. Era la primera vez que hablaba en las últimas 12 horas, y el sonido de su propia voz la sorprendió. Era suave, débil y áspero, todo al mismo tiempo. Casi como si hubiera cogido fiebre. Teniendo en cuenta que no tenía idea de dónde había estado ese cuchillo antes de que Toga la apuñalara, bien podría haberlo hecho por lo que sabía. Una vez que escuchó su respuesta, Kirishima giró el pomo de la puerta, abrió suavemente la puerta y entró. Parecía tan cansado y angustiado como ella, aunque tal vez se las había arreglado para dormir 1 o 2 horas. Se opone a que las drogas lo dejen inconsciente para las operaciones. Todoroki estaba con él, siguiéndolo adentro y cerrando la puerta detrás de ellos dos una vez que entraron. Ambos no dijeron una palabra por un rato, y tampoco la chica herida. A pesar de luchar junto a Todoroki, y debido a su capacidad para escapar a Kirishima, en realidad no tenía mucho que pensar para decirles en este momento. ¿Qué podrían siquiera decirse el uno al otro? ¿Qué había ahí? Todos habían perdido ayer, pero esto no era algo en lo que simplemente pudieran darse palmaditas en la espalda y ofrecerles buena suerte para la próxima vez. No era así como funcionaba esto. Esto fue una pérdida real, y las palabras no iban a hacer que nadie se sintiera mejor aquí. ¿Cómo te sientes? El usuario de Ardenin Kid finalmente preguntó, logrando obligarse a sí mismo a mirar hacia Mina el tiempo suficiente para hablar con ella. Durante unos 15 segundos, Mina no respondió. Cualquier respuesta positiva que pudiera dar sería una mentira absoluta, porque no había una sola parte de ella que realmente se sintiera vagamente positiva, o algo parecido a la positividad. Lo que sintió fue nada menos que muerta sobre sus pies. Vergüenza de sí misma. Resentimiento por sus fracasos de ayer. Sin embargo, todavía había una parte de ella que todavía quería tranquilizar a los dos chicos frente a ella, para que no se preocuparan por ella. Ambos eran sus amigos. Kirishima, lo conocía desde hace un tiempo, a pesar de no ser muy cercano a él en la secundaria, y Todoroki, apenas lo conocía, pero todos eran parte del mismo grupo de amigos. Ella confiaba en el par de ellos explícitamente. Aunque no podía mentir. Incluso fingir que estaba bien era doloroso. Estoy, también como esperabas, Kirishima, se las arregló para mirarlos a los dos moviendo sus pupilas hacia ellos. ¿Lo han hecho? No hay noticias sobre Midoriya o Bakugou, no. El chico pelirrojo teñido le informó, luciendo como si le doliera decir tanto como a ella le dolía escuchar. Lo siento. Nada sorprendente en eso, Mina lo sabía. Se permitió dejar escapar un largo suspiro, antes de que su cabeza volviera a mirar sus manos frente a ella, y lejos de los dos visitantes en su habitación. Nosotros, hablamos con los médicos. Kirishima continuó. Dijeron que te iban a dar de alta mañana por la mañana, ya que tus heridas no son tan graves. Y preguntamos, Yaoyorozu se despertó hace un par de horas. Tenía un traumatismo craneal, por lo que se había quedado aquí. Hiro y los Agakure todavía están inconscientes, pero deberían estar bien, así que esas son buenas noticias. Lo golpeé antes de que todo se derrumbara. Todoroki apartó la mirada, recordando claramente el incidente, tal como lo había presenciado. Kirishima, por otro lado, no lo había hecho, y sus propios ojos se abrieron como platos cuando ella habló, sorprendido por lo que estaba escuchando. Mina no sabía por qué le dijo ese hecho al azar. Quizás fue por la inmensa culpa que sentía, y quería confesar sus acciones a alguien, cualquiera, que la escuchara. Porque sentía que merecía ser reprendida, gritada, castigada y odiada por lo que había hecho. Era egoísta, pero todo lo relacionado con los demás y sus heridas le había entrado por un oído y le había salido por el otro. Sabía que era egoísta pero no pudo evitarlo. Todo estaba tan mal que no podía concentrarse en nada más.
Antes de que se llevaran a Bakugou y Tokoyami, lo primero que dije una vez que los encontré, le grité, le pregunté si realmente se preocupaba por mí, después de que lo golpeé. Yo no, cada vez que entra en un pelear sin pensar, se lastima tanto. Yo estaba tan asustado de que algo así sucediera algún día, tenía miedo de que me dejara así, no sabía de qué otra manera conseguir eso a través de él. ¿Qué más pude haber hecho? En esa pelea, ¿qué pude haber hecho? No creo que hubiera nada más que pudieras haber hecho en ese momento, ha sido. El chico de doble cabello habló por primera vez desde que entró en la habitación. Dado que todo estaba tan agitado y que estábamos en medio de una pelea, no creo que nada más hubiera llamado su atención. Sin embargo, todavía se escapó, para ayudar a Bakugou. De todas las personas, se escapó para ayudar a esa escoria. Los recuerdos de todo lo que su novio le había dicho volvieron a su cabeza mientras hablaba. Entraron sin control, sin su permiso para siquiera hacerlo. Su mirada se dirigió lentamente hacia Kirishima una vez más. Crees que no es una mala persona, Kirishima, pero si te enteras de la mierda más pequeña que le ha hecho a Izuku, y él. Toda la fuerza abandonó el cuerpo de Mina, dejándola inerte. Su cabeza se desplomó, y todos los músculos de sus antebrazos, piernas, dedos, todo lo demás, todo se relajó a la vez. No quedaba ninguna fuerza en la chica rosa. Apenas había nada más. Y lo eligió a él sobre mí, por alguna razón, llegó tan lejos para salvarlo, después de todo, y no sé si. Tragó el nudo que se le estaba formando en la garganta. Hacerlo fue doloroso, pero se obligó a salir del miedo más profundo que había tenido todo este tiempo. Lo que la había mantenido despierta toda la noche y le había roto el corazón una y otra vez. Aquello por lo que se culpaba a sí misma. No sé si lo hizo porque me odiaba por lastimarlo. Ha sido. Hice esto. Si no lo hubiera golpeado así, se habría quedado. Me habría escuchado. Es esto, por primera vez en unas horas, una lágrima se abrió camino desde su cuerpo deshidratado hasta sus ojos doloridos. Solo hablar de sus sentimientos, su culpa y su dolor estaba obligando a todas sus emociones acumuladas a escapar de ella nuevamente. Hablar se volvió más y más difícil a medida que continuaba, pero ahora que la avalancha de palabras había comenzado, no podía detenerse. ¿Es todo esto mi culpa? ¿Fue todo culpa de ella? ¿Era el trato que ella le daba la razón por la que se había esforzado tanto por salvar a la persona que ella odiaba? ¿Fue porque se sintió despreciado, desatendido y no amado por ella, que había hecho un esfuerzo adicional para tratar de salvar a Bakugou? ¿Era por ella y por la forma en que lo había tratado que él se había ido ahora? ¿Había querido escapar de ella? ¿Alguno de estos pensamientos tenía sentido? Ella no lo sabía, y su mente ya no se enfocaba en una sola cosa. En su mente, todo tenía sentido sobre la idea de él huyendo a la puerta Warp de los villanos para aléjate de ella. ¿Por qué no querría escapar? Después de lo que había hecho. No lo sé, si es mi culpa que se haya ido ahora. La lágrima finalmente se escapó, corriendo por su mejilla derecha y bajando hacia su barbilla. Yo no, solo quería que estuviera a salvo, quería que estuviera bien. Yo no quería que se fuera. Él significa todo este mundo para mí. Yo no quiero ser un héroe. No si tengo que estar solo otra vez. No si él me odia. Su mano sana se movió hacia su rostro, para cubrirse los ojos, por todos los medios. El bien que hizo. Sus dientes apretados comenzaron a mostrarse, instintivamente tratando de evitar que estallara y rompiera a llorar por completo. Después de todo, yo lo amo tanto y si él ha sido lastimado, entonces si te sientes así, entonces vamos a salvarlo. Una vez que las palabras de su compañera de secundaria llegaron a sus oídos, se congeló por completo. Las lágrimas dejaron de fluir, su cuerpo dejó de temblar y su garganta dejó de moverse de un lado a otro. Todo simplemente cesó y se detuvo, lo único que se movía eran sus ojos, que se detenían de par en par. Pensó seriamente, por un momento, que Kirishima solo se estaba burlando de ella. Que acababa de perder cualquier apariencia de paciencia con ella, y estaba diciendo algo así para tratar de hacerla callar. En serio pensó que si salvar a Izuku era una opción, ella estaría sentada aquí ahora mismo.
Si ella tenía siquiera la primera idea de por dónde empezar, realmente sospechaba que estaría aquí ahora mismo, envuelta en nada más que autocompasión y arrepentimiento. Sin embargo, esa línea de pensamiento duró muy poco, cuando recordó que Kirishima tenía tantas razones como cualquier otra persona para querer ir a una misión de rescate. De todos los que habían estado en el albergue, él sabía que estaría dispuesto a arriesgarlo todo para tratar de ayudar a sus amigos. Él fue el único que se mantuvo firme en la idea de salir a unirse a la lucha, incluso cuando todos los demás habían retrocedido. Estaba dispuesto a arriesgarse a la ira de los villanos y la ira de los héroes, para darle la oportunidad de escapar e intentar cazar a Izuku y Bakugou. Él no se estaba burlando de ella. Hablaba en serio, pero eso solo le causó más confusión. ¿Qué? El ruido que terminó haciendo cuando volvió a mirarlo fue involuntario, pero resumía todo sobre su proceso de pensamiento que necesitaba transmitirse lo suficientemente bien. Todoroki miró hacia Kirishima y luego asintió suavemente con la cabeza, aparentemente dando permiso para que el usuario de Ardenin Kirk hablara, mostrando que sentía que Mina merecía saber la verdad sobre lo que aparentemente sabían los dos. Asintiendo en respuesta, Kirishima se volvió hacia la chica con cuernos una vez más. Todoroki y yo pasamos por la habitación de Yaoyorozu antes, y ella estaba hablando con algunos profesionales. Así que escuchamos y ella dijo que estaba con Awase de Unbe durante el ataque, y que lograron poner un rastreador en uno de los villanos. Ella hizo un rastreador y se lo dio a All Might. Nunca lo había visto tan agradecido con alguien. Comentó el chico medio frío, medio caliente. O lo he visto tan enojado solo por la mención de la Liga de Villanos. Ignorando las entradas adicionales de Todoroki, aunque sabía por qué el héroe número 1 del mundo había reaccionado de esa manera, los ojos de Mina se agrandaron más y más mientras Kirishima hablaba, casi como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Un rastreador? ¿Como un GPS? Supongo que sí. Ella dijo que los llevaría directamente a los villanos, así que supongo que ahí es donde están Midoriya y Bakugou. No matarán a Bakugou. Con los brazos cruzados, el adolescente normalmente pasivo y sin emociones mostró un lado más emocional y afectuoso que pocos en su clase habían visto antes. Estaba mostrando consideración y cuidado hacia sus dos compañeros de clase, a pesar de que no tenía ninguna relación en particular con uno de ellos. Teniendo en cuenta que era algo solitario antes de hacerse amigo de Izuku, no era tan sorprendente que le importara tanto. Lo atacaron específicamente e hicieron un esfuerzo por secuestrarlo, por lo que lo quieren vivo por cualquier razón. En cuanto a Midoriya, colgando en el aire, Todoroki no se atrevió a terminar esa oración. Bakugou estaba a salvo, eso lo sabían, al menos cuando se trataba de que los villanos lo dejaran con vida o lo mataran. Lo necesitaban, lo querían, por alguna razón, pero Izuku estaba mucho menos seguro. Nadie podía decir realmente lo que iba a pasar con él. Él podría estar bien. O podría estar ya muerto. Mina ya había llegado a estas conclusiones por sí misma, pero de alguna manera escucharlas de otras personas dolía aún más. Los hizo volverse mucho más reales que antes. Todos van a venir mañana, dijo Kirishima, quitándose la mochila de la espalda y colocándola a sus pies. Vienen a ver a Yaoyorozu y a ver cómo están Agakure y Hirou. También vendrán a ver cómo estás tú. Hablamos con Yaoyorozu al respecto y dijo que nos avisaría mañana, pero pensé que lo harías. Quiero saber sobre ese plan de antemano. Se lo estamos presentando a todos, e intentaremos convencer a la gente para que venga con nosotros, pero Todoroki y yo iremos. No hay duda. Si quieres ayudar a salvar a Midor, estoy dentro. Su respuesta llegó sin la más mínima vacilación cuando escuchó todo. No se desperdició ni un momento, y no había ningún tipo de ansiedad en su voz cuando accedió a aceptarlo. Ella conocía los riesgos. Ni siquiera necesitaban ser pronunciadas. Y hubo muchos. Los villanos podrían simplemente matarlos directamente. Era una misión peligrosa que estaban considerando emprender. Podrían ser expulsados directamente de Yuei por actuar por su cuenta. Ella y Kirishima en particular ya estaban en problemas por ir en contra de las órdenes durante el ataque. Esta podría ser la patada final a sus sueños como héroes, sin importar cuán nobles o justas hayan sido sus intenciones. Podría terminar siendo una pérdida de tiempo.
El plan podría fallar inmensamente, y no podría haber ninguna ganancia general de él. Y de tantas otras formas en que podría ser horrible para ellos. Pero a Mina ni siquiera le importaba un poco. Sin duda. Dijo, parpadeando para quitar las lágrimas que aún colgaban dentro de sus ojos. Con su mano izquierda, usó la manga de su bata de hospital para secarlos mientras hablaba. Solo dime cuándo y dónde. La más pequeña de las sonrisas en la esquina de los labios de los usuarios de Ardenenkirk se formó. Tenía el presentimiento de que te animarías. Es mañana por la noche. Frente al hospital. Depende de si Yaoyorozu acepta ayudarnos, pero ese es el plan. Estoy dentro, repitió la chica rosa, más tranquila esta vez, mientras murmuraba para sí misma. Sus manos se convirtieron en puños apretados, aferrándose a esa pequeña apariencia, ese pequeño destello de esperanza que Kirishima acababa de devolverle la vida. Esa pequeña posibilidad de que puedan salvar a Izuku, solo espera. Por cierto, mientras hablaba el adolescente pelirrojo teñido, Mina notó que Todoroki había salido rápidamente de la habitación, la puerta se cerró lentamente detrás de él. Lo que lo impulsó a hacerlo, ella no tenía ni la primera idea. Conocí a tu hermano Misha, ¿verdad? Mina solo parpadeó. ¿Qué diablos estaba haciendo aquí? Visitarte. Respondió Kirishima, casi divertido. ¿Qué más estaría haciendo? Ha sido mayor aquí. Dijo que solo quería dejarte algo para ayudarte durante la noche, se enteró de Midoriya. Las noticias han sido una locura sobre la desaparición de esos dos, así que bajó, pero la policía no lo dejó entrar. Porque usó su peculiaridad en la cámara de un reportero de noticias cuando intentaban entrevistarlo. Por primera vez en las últimas 12 horas, Mina se las arregló para reírse. Solo una vez, y fue suave, pero fue la primera vez que ella produjo algo parecido a una sonrisa. Podía ver a Misha haciendo eso. Después de todo, tenía un disgusto particular por los medios. Probablemente haría algo así en este tipo de situación. De todos modos, me vio dirigiéndome a la recepción, y supuse que simplemente supuso que estaba con Yu Wei. Me dijo que era tu hermano y que no te dejarían entrar al edificio, así que me pidió que te diera este. Kirishima metió la mano en la parte trasera que había colocado en el suelo y abrió la cremallera para hurgar en su interior y recuperar el contenido que contenía. No necesitó buscar durante mucho tiempo. Usando su pie para sujetar la bolsa, sacó una prenda que Mina reconoció de inmediato. Era la sudadera con capucha de Izuku. El verde era el color principal para el torso y el pecho, con dos claros puntos de corte, lo que lleva a que el negro sea el único color alrededor de los brazos desde el hombro hacia abajo. Mina lo recordó diciéndole que esta era probablemente una de las pocas sudaderas con capucha que poseía, que no era mercancía de All Might de alguna forma o forma, y que era una de las únicas que había encargado personalmente para sí mismo. Tenía solo unos meses, y era uno de los muchos regalos que su madre le había dado cuando finalmente lo instalaron en Yu Wei. Durante unos segundos, aunque le parecieron horas, se quedó mirándolo fijamente, de frente, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo había conseguido Misha eso? ¿Cómo? Sin decir nada, Kirishima desabrochó la sudadera con capucha que sostenía y se dirigió hacia la chica Acidic. Con cuidado de no golpear ninguno de los equipos circundantes, luego arrojó el dispositivo sobre el cuello de Mina y lo apoyó alrededor de sus hombros, colocándolo un poco como una capa o una manta protectora alrededor de su amiga, tratando de hacerla sentir mejor. En cualquier pequeña forma que pudiera. Inmediatamente, Mina de alguna manera se sintió mejor. Tu hermano dijo que Izuku lo había dejado en tu casa por accidente. No sé qué estaban haciendo ustedes dos, pero... Tan fuerte como su agarre le permitía, Mina se aferró a las telas que componían la sudadera con capucha que ahora estaba envuelta alrededor de ella. Era lo más parecido que había Izuku en este momento. Así que ella se aferró a ella. No era lo mismo que Izuku estuviera aquí ahora. Pero de alguna manera, la hizo sentir un poco mejor. Era difícil de explicar, pero porque ella tenía algo que le pertenecía a él, algo cálido y algo que casi la hacía sentir su presencia, se sintió tranquila de alguna manera. Ella no podía explicarlo. Nunca sería realmente capaz de explicarlo completamente, pero tener esto aquí le trajo algún tipo de consuelo, y eso fue suficiente.
Vamos a salvarlo, Ácido. El adolescente declaró. Mientras lo hacía, levantó el puño, activando su peculiaridad en toda su extremidad como señal de resolución. Vamos a salvar tanto a Bakugou como a Midoriya. Pase lo que pase. Lo juro. La gratitud que Mina sintió en ese momento, esas eran las palabras que necesitaba escuchar en este momento. Si hubiera estado en condiciones de hacerlo, habría corrido y abrazado a Kirishima, y le habría dado las gracias con todo lo que tenía. En cambio, fue de vuelta a un estado debilitado, gracias a su emoción pura y cruda. Izuku, susurró en voz baja para sí misma, sintiendo que las lágrimas brotaban una vez más. Solo espera, Izuku,